Hola, buenas noches a todos. Un gran honor tener a Juan Rada con nosotros en el canal de Daniel para empezar. Y ha sido realmente difícil hoy conseguir esta entrevista porque se nos ha puesto todo un poco en contra. Juan Rada, bueno, es muy conocido por el tema de de ser el director del caso. Os sonará por eso, pero tiene una trayectoria muy larga, ¿vale? Es un veterano periodista de investigación e historiador de crónica negra contemporánea, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, graduado en Periodismo por la Universidad de Navarra, titulado superior de la Administración Central del Estado, especializado en criminología y misterio. Ha intervenido en TV, lo leo muy rápido, Las claves del caso, La Mañana, Informe Semanal, 80M, Gente, El Documental, y Página 2 también en Cuarto Milenio, que todos conocéis, La Sexta, Historias de Malos, Equipo de Investigación, Más Vale Tarde y serie Caso Urquijo. Telecinco, el programa de Ana Rosa, Vuélveme Loca, Antena 3, Espejo Público, 13, Detrás de la Verdad, Telemadrid, Tras la Pista, Rastreadores de Misterios, y Madrid Directo, Onda 6, Locos por Madrid, así como en Mega Energy, Canal Sur, La Otra, Canal Extremo TV, etc. Interviene también en otros países, como por ejemplo Japón, Fuji TV, CIC Televisión de Uruguay también. Colabora habitualmente en Radio Nacional de España, así como en las cadenas SER, Onda Cero, COPE. Bueno, yo he sido también compañero de él en Radio Cunit, creo. Y otras importantes emisoras. Ha participado en las películas documentales Dos crímenes por semana y El lápiz y cámara. Publica artículos en diarios y revistas. Os digo que sobre todo se hizo muy famoso por el caso. Director de los diarios El Telegrama de Melilla y El Noticiero de Cartagena. Jefe de redacción de La Línea Murcia, redactor de La Voz de Castilla, La Voz de Almería. Trabajó también en La Gaceta del Norte y Diario de Navarra. Director del semanario El Caso, aquí no sale. Subdirector de los Servicios Centrales de Medios de Comunicaciones Sociales del Estado. Ha dirigido otras publicaciones como Gaceta de Prensa, Profesionales y Cuadros. En los últimos tiempos ha colaborado en el Diario Español y otros medios digitales. Miembro fundador como periodista del Museo Nacional Reina Sofía. Su trayectoria es muy larga, así que merece la pena leerlo todo. Autor de 13 libros, casi todos de crónica negra. Ha ganado varios premios periodísticos. Forma parte del Comité Asesor de Expertos del Colegio de Criminólogos de Madrid. Ha presentado ponencias e intervenido en plan docente en universidades y academias de policía, así como en congresos y foros profesionales. También en Marruecos, dentro de las jornadas de difusión de la cultura española. Pronuncia conferencias sobre crónica negra y misterio en favor del Banco de Alimentos, Cáritas y otros fines solidarios. Muy grande. Está condecorado además con la placa al mérito criminológico y la medalla de oro del mérito profesional por la Asociación de Diplomados y Profesionales de Criminología e Investigación. Medalla de oro al mérito profesional y académico por el Instituto Internacional de Criminalística Aplicada. Cruz de Oro de la agrupación Narváez. Comenador de la Imperial Orden Hispánica de Carlos V, Caballero del Mérito de la Orden de la Nobleza del Estamento del Mar y Maestre de la Orden de la Amistad. Socio honorario de la Asociación de la Prensa de Madrid. Bueno, y paro ya. Bienvenido, Juan. Hola. Y bueno, creo que la primera pregunta te la va a lanzar Daniel. Bueno, pues yo encantado de conocerle y tenía mucha curiosidad por preguntarle cosas, ¿eh? Entonces voy a ir al grano. La primera es porque Hablarnos de tú, ¿eh? De tú. hay interferencias, no oigo muy bien, pero... No he oído nada de la última frase. No sé qué ha pasado. Yo no he oído nada tampoco. Ha habido un corte de conexión. Voy a ver si es problema mío, pero no creo. Voy a mirarlo. Un segundito.
Bueno, no se puede ahora. Bueno, ya parece que funciona. Vale, pues nada. Hoy No, es el día de los fallos técnicos. solo estaba diciendo que encantado de saludarle y con mucha curiosidad por preguntar muchas cosas, ¿no? Y la primera, para ir al grano, es, como yo tengo un canal sobre lo que yo llamo el mal, la gente mala, aunque le pongamos otra etiqueta, ¿no? Yo supongo que por toda la experiencia que tienes, habrás conocido a muchas personas que son así, que yo, los que llamamos psicópatas, etcétera, pero que también podemos llamar desalmados, amorales, criminales incorregibles, etcétera, ¿no? Y que yo siempre pienso en dos tipos. Uno, el que es desagradable y da miedo, y otro que es el que tiene buen aspecto y buenas maneras, ¿sí? Entonces, me gustaría saber qué, qué experiencia nos puede compartir sobre este tipo de gente. Yo precisamente hablando de mi larga experiencia profesional en cuanto al tiempo, ¿no? Ahora va a hacer 60 años que me inicié en la cadena SER, 60. En fin, a la crónica negra me habré dedicado, en la última etapa sobre todo, pero unos 20 años. Pero otros 40 años me he dedicado, aparte cuando empecé, que fui periodista deportivo, pero yo fui redactor jefe y director de varios periódicos y demás. Entonces topé mucho, por desgracia, con la clase política. Que claro, información y política pues están muy ligados, porque claro, las obras, todos son organismos oficiales, y ahí hay que contenderse con los políticos que son más peligrosos que tratar con criminales. Sí. Yo hace poco leí un informe policial donde hablando de psicópatas iban por este orden en España. Primero, directivos de banca. Segundo, políticos. Tercero, los criminales. Tercer lugar. Entonces yo en los políticos he visto mayores criminales, por definirlos de alguna forma, que en el mundo de la crónica negra, ¿no? Porque son gente de cuello alto, gente que vive, sabe que está amparado por una cierta impunidad, pero que actúa de otra forma, ¿no? O sea, que es mucho más peligrosa. Yo he recibido, vamos a decir, varapalos, palos en mi vida, incluso conmigo han hecho lo que se llama la muerte civil, pero me la han hecho políticos, no nunca criminales. Es más, dentro de unos días está a punto de salir un libro, me salgo un poco de la crónica negra, aunque sigo trabajando en ella, ¿no? Precisamente ahora estoy haciendo un libro sobre criminales, psicópatas, todo esto, pero he hecho un alto y saco un libro titulado Prensa con mordaza. Y hablo un poco cómo la prensa en España ha evolucionado desde la guerra civil hasta ahora y cómo los políticos han manejado eso, pero de una forma inmisericordia, ¿no? Y a mí personalmente me han perjudicado. Yo he sido víctima, pero de ciertos políticos por no querer sucumbir a sus bastardos intereses, ¿no? A políticos chaqueteros que no tienen moral, que no tienen de nada, que para mí a veces son peor que los criminales, porque el criminal muchas veces viene de un estrato bajo, viene de una familia desestabilizada, de ciertas circunstancias, ojo, no lo estoy justificando, pero que parece que hay una base, que hay un pozo, que hay algo, ¿no? Que, en cambio, los políticos pues lo hacen pues por afán de superación, de poder, y para mí son peor gente los políticos que esta gente. He conocido de todo. Efectivamente, la mayoría de los psicópatas que he conocido eran gente muy amable, muy contagiosa, que te loa, que majo eres, que no sé qué, y lo que tratan es de llevarte al huerto de mala manera, ¿no? Porque esto ocurre como con un perro, ¿no? Un perro ya que ronronea y te medio ladra, te pones un poco a distancia. Pero el que viene juguetón y tal es el que te puede pegar el bocado, ¿no? Y entonces, en cuanto a psicópatas y tal, los he conocido, pero vamos, en gente importante, en la política, en policías y tal, pues eso, una gente muy afable, que te trata de acaramelar y demás. Gente que incluso cuando iba con mujeres, bueno, a las mujeres les caía tu amigo, lo más encantador del mundo, ¿no? Y eran las peores personas que podía haber. Pero claro, tardas mucho en llegar a conocer eso, ¿no? Y luego esta mujer me decía, sí, eres tonto y tal. Digo, sí, pero vosotras bien que hacéis palmas al principio, ¿no? Y son gente muy peligrosa, porque la simpatía es una forma de entrarte, de ganarte, ¿no? Gente que te pregunta por tu familia, por tus padres, qué bueno es tu padre, tu mujer, qué niño tan majo, no sé qué. Te van ganando, ¿no? Hay una corriente mutua como de aprecio, ¿no? Y todo es ficticio, ¿no? Y es gente desalmada que no tiene ninguna empatía por lo demás y que va a machacarte. Y sabemos que eso, que el 1% de la población pues, es psicópata. Lo que pasa es que todos no tienen por qué ser malos, ¿no? Muchos, eso sí, van a la política, otros van al crimen y otros trabajan honestamente. Pero en fin, hay muchos. Y yo también creo que la sociedad también está influyendo en que cada vez salga más esta psicopatía. Porque antes, ahora que está terminando el verano, la gente cuando llegaba el verano se iba de vacaciones pues a casa de la familia, al pueblo, no sé qué.
Ahora no, y ahora la gente quiere ir al Caribe, quiere coche para él, para la mujer, al niño no va a ir en metro a la universidad, tiene que ir en coche, y solo hace falta un ritmo de vida, unos ingresos más elevados. Entonces, hace falta que luego, pues en tu negocio, en tus operaciones comerciales y demás, pues seas más desalmado que era la gente que antes, ¿no? Por necesidad, pero por necesidad que se la van creando ellos, ¿no? Porque quieren vivir mejor. Y estamos viendo escándalos de políticos y demás que en la política siempre ha habido escándalos, pero no como ahora, ¿no? Tanta corrupción y tal. Es que es muy difícil raspar en un solo ayuntamiento de España, en uno solo y que esté limpio, ¿no? Es que es muy difícil. Y a mí que me digan políticos limpios y tal, pues sí he conocido, pero creo que me sobran dedos, ¿no? O sea, es muy triste y lo que se está dando en España. Y luego a la opinión pública le parece ya normal. No, todos hacen lo mismo, no sé qué, no, todos no. Por eso no hay que justificar el mal, ¿no? O sea, no sé, siempre hay que ser crítico con el mal y dar un ejemplo de que, hombre, que el bien es el que debe prevalecer. Pero en fin, estamos en una sociedad de consumo donde los psicópatas pues cada vez pululan más a sus anchas. Bueno, Juan, bueno, y Daniel, os invito a ver la última entrevista del Tamayo, bueno, el último vídeo que ha hecho un experimento social con el periodismo, ¿vale? Vais al canal de Tamayo, miradlo porque es muy interesante. Va de todo esto, de desmantelar lo que ha dicho Juan, de toda esta gente comprada que está comprando todo el periodismo hoy en día, lo que dijo al principio. Muy interesante. Juan, yo te voy a preguntar, como Daniel pregunta más sobre psicópatas, yo más general, ¿vale? Tú te defines como criminalista, ¿vale? Oye, pero ¿cuál es la diferencia realmente entre criminalista y criminólogo? Porque te confieso que yo hasta hace poco no lo sabía y creo que mucha gente no lo sabe. ¿Tú nos podías explicar esto? ¿Cómo conocer esta diferencia? La criminología es una profesión nueva que ha surgido hace poco, que debía haber surgido hace muchísimo tiempo, como hay en Estados Unidos y en otros países, porque es una ciencia. Pero aquí no, aquí siempre se ha limitado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que la criminología la han tenido muy apartada e incluso no la siguen viendo bien, porque es quitarles a ellos como si dijéramos funciones, cuando esta gente que son civiles pueden hacer una gran labor, ¿no? Pero ya conocemos que si incluso entre policía y guardia civil hay enfrentamientos, que los hay, todo, pues eso, por apuntarse éxitos que suponen reconocimientos, condecoraciones, ascensos y demás, que no va a haber con esta gente privada. Entonces ya la criminología afortunadamente ya ha ido introduciéndose como carrera, pero claro, entre criminología y criminalística hay una diferencia. El criminólogo en sí es el que estudia a la persona, es un poco psicólogo, ¿no? Cuando hay un crimen, piensa qué causas han podido motivar ese crimen, cómo será la mentalidad de ese criminal y demás. Un poco estudiar a la persona, al criminal en sí. Mientras que el criminalista es el que solamente es, lo que soy yo, un periodista de información que va a un sitio y levanta como si dijéramos un acta, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuántos disparos ha habido? ¿Cuántos casquillos quedaban? ¿Qué cuentan los vecinos? O sea, es una información escueta. Entonces, criminalista es ver el hecho en sí, el hecho criminal. Es un informe de lo que ha ocurrido, pero vamos, de lo que ha ocurrido materialmente, de lo que se ve allá, lo que se hacía en el caso, que se llegaba incluso a veces antes que la policía o que la Guardia Civil, porque los lectores avisaban antes al caso. Y llegaban y claro, veían los casquillos, los agujeros en la pared, restos de sangre, informaban de eso y ya no entraban en más. No puedes saber. Entonces el criminólogo es el que luego va y puede pensar a qué ha sido debido a eso, si ha habido intento de violación, de defensa, cuál puede ser la mentalidad de este asesino, si es un asesino en serie, si vive cerca por el círculo de Canter. O sea, es una diferencia entre el psicólogo que entra en la persona, el criminólogo, cual psicólogo entra en la persona y el criminalista pues va al dato, ¿no? Que es lo que hace también la policía y la Guardia Civil generalmente, que es levantar el informe de lo que ha ocurrido ya. Por eso muchas veces critican en ciertos casos Alcácer, de lo uno, de lo otro, pero claro, haya ido gente, yo qué sé, la pareja de que estaban de guardia allá en la Guardia Civil, en el cuartelillo, les toca ir allá y ellos levantan un acta de lo que ven. Pero claro, ellos no son criminólogos, ellos no están en la mente del asesino, ¿no? Luego tienen que ir estos especialistas, criminólogos, a ver quién ha podido ser eso, ¿no? Y, no sé, el estudio, porque, en fin, como decía Lombroso y más, que para estudiar a, no sé, a un asesino, a un artista, una obra de arte, hay que conocer al artista, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Que después de ver un crimen, pues pensar en cómo es el artista criminal, porque hay criminales que lo hacen muy bien, ¿no? Y esa es la labor del criminólogo, ¿no? O sea, estudiar a fondo al autor de la fechoría sangrienta. Muy bien, ¿ha quedado claro? Muy, muy claro. Y hay Es otra parecido, cosa. pero diferente, ¿no? Son términos. Y hay otra cosa que tengo curiosidad, porque yo tengo la teoría de que hoy en día se está
dando una visión romántica de algunos criminales, sobre todo en las películas, en las series de televisión, etcétera, ¿no? Vemos el chico malo que se lleva a todas las mujeres guapas, ¿no? Claro. El héroe que es un villano, pero que se hace Sí, sí. respetar, es el macho alfa, etcétera. ¿Qué opina de esta tendencia? Bueno, hace poco lo hemos visto con el descuartizamiento llevado a cabo por Daniel Sancho, ¿no? Que hay mucha gente, sobre todo al principio, que parecía que el malo, el culpable era la víctima, ¿no? Era un chico rubio, bueno, rubio teñido, con su melena, musculoso y tal, un vividor. ¡Ah, qué simpático! Un niño así no puede hacer eso. Y el pobre médico, que debe ser una buena persona, que mantenía a su familia, que tenía 2 escuelas para alumnos gratis, en fin, que era un hombre que hacía obras de caridad y tal, parece el malo de la película. Y es que se invierten los papeles. Es que esto ya viene hace muchos tiempos, de cuando los crímenes de Manson, el famoso criminal, ¿no? De la familia Manson y demás, que tienen unos círculos de admiradoras impresionantes. Ha pasado y con Ted Bundy y con otros criminales. Y en España, ya digo, ha habido, en Valencia hay un club de admiradoras de Antonio Anglés, que está en busca y captura por el triple asesinato, ¿no? Y luego gente que tiene cola para ir a verle. Por ejemplo, el asesino de la katana, pues él recibía cartas de admiradoras y demás. Luego las famosas brujas de San Fernando le escribieron porque sentían admiración y querían hacer algún crimen similar. Y mataron a una compañera de instituto simplemente por el placer de matar por matar, a ver qué se siente, ¿no? Y el Carcaño, el asesino de Marta del Castillo, también ha tenido cola de chicas, al parecer ha dejado embarazada a una y demás. Y esto es un fenómeno, llaman un fenómeno halo, ¿no? Es como ese halo que hay de los santos que tienen aquí encima, pues esto es un halo de... En Estados Unidos incluso hay una web que se puede ver por internet que se venden objetos de estos criminales y subastas y demás y que se pagan carísimos, ¿no? Entonces se ha hecho un héroe de esta gente, un tipo como si fueran estrellas rockstar, ¿no? Como si fueran famosos actores o cantantes y demás, y tiene un club de fans que se quieren acostar con ellos en los vis-a-vis. Algunos de ellos cuando salen se pueden casar fácilmente porque le están esperando y demás, ¿no? Y ya digo, este José Rabadán, el asesino de la katana, salió, se casó al tiempo, tiene una niña y demás, y otros por el estilo. Entonces, lo que no se puede hacer es figuras de esta gente, ¿no? Pero lamentablemente la sociedad la está viendo así, esa gente, esos nombres se hacen importantes, cuando salen incluso igual, van a las televisiones, participan, han protagonizado películas y demás, y de las pobres víctimas no se acuerda absolutamente nadie, ¿no? Pero basta eso, que sea guapo. Yo recuerdo, por ejemplo, este caso ahora de Daniel Sancho, pues me trae a la memoria cuando juzgaron a Rafi Escobedo por el crimen de sus ex suegros, los marqueses de Urquijo, que había unas colas impresionantes, ¿no? Porque el chico pues, es jovencito y tal y cual, de buena familia, y aún sigue diciendo a la gente que es inocente del todo, o sea, que pagó el pato. O sea, está claro que él no apretó el gatillo, pero allá había mucha gente implicada y que estaba, y él era uno más de ellos. O sea, estuvo implicado y fue cómplice en el asesinato. El apretar el gatillo es otra cosa. Pero estaba allá y hay mucha gente que dice, no, ¿cómo es posible? Con la pinta que tenía de buen chico y demás, ¿no? Y lo siguen defendiendo. Y ya digo, unas colas que no se habían repetido desde tiempo de Jarabo, el famoso cuádruple asesino que hubo en Madrid, el icono de los criminales, porque pertenecía a la YES, su familia y demás, y también era un tío elegante. Cada día que iba al juicio estrenaba un traje diferente y tal y cual, muy señorial. Cuando lo acusaban le daba la razón al fiscal, decía, no, no, usted es demasiado benigno conmigo, yo soy peor persona que eso y tal. Pero a la gente le caía muy bien, un tío casi de 2 metros, cuadrado, de gimnasio, guaperas, mujeriego, seductor. Este, ¿cómo puede ser? Da igual, que lo indulten, o sea, que lo absuelvan, ¿no? Claro, eso no puede ser. Y la opinión pública pasa eso. Y ahora se está manipulando porque ahora se hacen juicios paralelos. Ahora con el tema mediático de las televisiones y demás, pues muchas veces se trata de que la opinión pública se ponga a favor del culpable y luego en contra de la víctima, como pasó con el asesinato de Rocío Woninkoff. Cuando todo el mundo, la campaña que se hizo mediática fue contra Dolores Vázquez. No, pero claro, si tiene cara de asesina, llegó a decir alguna, en fin, que por cierto acaba de fallecer hace poco, una presentadora, tiene cara de asesina y se le condenó. Y al cabo de 17 meses hubo que repetir el juicio y era inocente. Pero ahora, ¿quién le repone a esa mujer? No sé, la honra perdida, la dignidad, perdió el trabajo, muchísimo dinero, no le han indemnizado y demás. Pero ahora hay que tener mucho cuidado con los juicios mediáticos. Porque como más hay tribunales populares, pues están mediatizados, quieras o no. Dice, no, es que durante el juicio los aíslan. Que para cuando los llevan al juicio lleva ya un año, como pasa ahora, pues yo qué sé, con Daniel Sancho o con el beso de Rubiales. Está todo el mundo súper informado de más, ¿no? Claro, los tribunales populares son muy peligrosos. Porque cualquiera dice, si uno está enfermo, a mí me gusta que me atiendan médicos.
no gente que no sabe de medicina. Y lo mismo pasa con la justicia, gente que no tiene idea de legislación y que te pueda atender. Y se pueden dar casos como ocurrió en Bilbao, yo que soy del norte, porque juzgaron a un señor que había matado a 2 ertzainas, los había matado. Y como el tío razonó que había bebido, pues el Tribunal Popular dijeron, pobre hombre y tal, y lo absolvieron y quedó suelto. Además que la Fiscalía recurrió, hubo que repetirse el juicio y se le condenó. Es que los tribunales populares son muy influenciables, ¿no? Por eso ahora están estos juicios mediáticos que son peligrosos. Porque como un chico es guapo, de buena familia, simpático y tal, pero no, hombre, ¿cómo va a hacer eso? Y si hizo algo, bueno, el pobre por algo sería. Y hay que perdonarle, no. Que cumpla, que demasiado demasiado buenismo hay en nuestra legislación vigente. Pues sí, la verdad que sí. Juan, como experto en los grandes casos de la crónica negra en nuestro país, ¿vale? ¿Cuál es el crimen que a ti más te ha impresionado? Que creo saber cuál es. O, bueno, en el cual, vamos a decir, donde más te hayas implicado en tus investigaciones. Cuéntanos un poco de eso. Lo acabo de citar. Llevo más de 43 años siguiéndolo. Yo aún no sé la verdad. Este crimen ocurrió el 1 de agosto de 1980 y fue el asesinato de los marqueses de Urquijo. Para mí, y creo que en general, el crimen más mediático que ha habido desde la llegada de la democracia. Más mediático porque salpicaba a la política, al mundo económico, a las finanzas, a la nobleza. Vamos, o sea, aquella noche que mataron a los marqueses, muchos tuvieron la pierna abierta, porque hubo perjudicados, pero también beneficiados. Era un hombre muy influyente, había apoyado la creación del partido de la UCD de Suárez para que gobernaran España, en fin, estaba en muchos temas bancarios, se oponía a ciertas fusiones y demás, y ya digo, hubo beneficios. Pero claro, aquí enseguida se quiso arreglar el tema, el presidente Suárez dijo que esto hay que solucionarlo, y se cogió al yerno, y aquí uno pagó por todo, ¿no? Y claro, y además, a mí me extrañó porque había un segundo implicado, un amigo suyo, Javier Anastasio de Espona, y después de estar 3 años y 4 meses en prisión, lo pusieron en libertad condicional hasta el juicio, porque no lo juzgaban. Estuvo en el caso conmigo, estuvimos hablando y tal, y desapareció. Y aquí estaban dejando correr la voz de que él, como de fotógrafo alguna vez había estado en las islas Filipinas, pues que estaba escondido por allá por una de las 8.000 islas. Voy yo a Brasil, me hospedo en el Hotel Meridian, donde poco antes habían detenido al Dioni, y me lo encuentro en la calle, a Javier Anastasio de Espona. Me lo encuentro ya con una novieta que tenía entonces. Nos pusimos a hablar porque nos conocíamos. Yo le dije, ojo, que aquí sabes que estás en código rojo, búsqueda de captura inminente. Aquí hay unos restantes gallegos que tú sabrás de sobra, que vienen mucho. Dice, va, tranquilo. Se mete la mano en el bolsillo y me saca el pasaporte y me enseña un pasaporte expedido 3 meses antes en Río de Janeiro por el Consulado de España, cuando estaba en búsqueda y captura. Entonces, ¿qué pasaba? Que no lo querían detener. Estaba claro. Entonces, claro, luego siguió, se fue para Sudamérica, para un sitio, para otro, y claro. Luego yo he conocido a más gente por otras circunstancias y demás, y es un caso que se ha querido tapar de mala manera, ¿no? A Rafi Escobedo lo condenaron a 53 años por el crimen de sus suegros, que textual cometió solo o en compañía de otros. ¿Quiénes son esos otros? Primero hay que saber los asesinos, los ejecutores materiales, que no era uno, hubieron 3, más otros 4 que estaban esperando fuera. Y luego los intelectuales, los beneficiarios. Pues ya de eso no se habla absolutamente nada. A Rafi Escobedo un día apareció suicidado, falsamente suicidado, porque parece medio tonto. Estaba suicidado y estaba con los pies casi apoyados en la cama. Un suicida tiene que estar colgando, lógicamente. Un suicida, aunque lo haga voluntariamente, cuando se cuelga, mueve el cuello y demás y tiene marcas. No tiene ninguna marca. Un suicida, cuando se descuelga los barrotes, tiene óxido de hierro en las manos. No tenía nada. Tiene los ojos un poco salidos, la lengua afuera, en fin, tiene erección porque en fin, la sangre va hacia abajo, o sea, un montón de síntomas. No tenía ninguno, pero ya está. Ya con él, en fin, que por cierto, el ministro de entonces, que dijo, no, ya está el caso terminado y tal, fue Grande Marlaska, el actual juez entonces y ministro ahora del Interior, ¿no? Y aquello se enzanjó, que por cierto, cuando trajeron resto de los pulmones y tal a Madrid, García de Andrade, decano de los forenses, dijo que tenía 14 miligramos por kilo de pulmón. Dice, eso tumba un elefante. Pues no se investigó nada más, o sea, y allá se sabe que subieron 3, que había 4 más abajo, en fin. Según dijo el que lo detuvo a Rafi, esta gente decía, no, aquí aparecía la verbena de la paloma, ¿no? Pero se quiso echar tierra encima y demás, y se tapó. Pero han pasado los años y es algo que no se aclara. Para mí es más mediático. Ahora la gente habla mucho de Alcácer y tal, pero que claro, eran otros tiempos. En aquellos tiempos no había más que televisión española y tal. ¿Por qué tiene tanto eco Alcácer, por ejemplo? Porque acababan de echar a andar las televisiones privadas y había una pugna muy gorda entre Antena 3 y Telecinco. Y estaban a pillar exclusivas, a ganar audiencia, como sea.
y cogían cualquier suceso y lo lanzaban, que es importante, de Alcácer, pero también a la par del suceso de Alcácer hubo otro parecido en Aguilar de Campoo, en Palencia, con otras chicas que también iban a una discoteca y de eso no se habló nada, porque ya habían pegado el pelotazo con Alcácer y al otro, eso pasa muchas veces, o sea, y en fin, pero sí. Entonces yo el que más he seguido ha sido este de, que he conocido a mucha gente, ¿no? Yo llegué a conocer a Rafael Escobedo, a Javier Astasio Espona estuve con el Brasil, a otros de los implicados, Juan José Hernández del Sastre, yo trabajaba en la Gran Vía y tomábamos el aperitivo casi a diario, o sea, los he conocido a casi todos, pero aún no llego a conocer la verdad al 100%. Por eso cuando mucha gente opina y pontifica de crímenes, digo, joder, si yo con el tiempo que llevo y demás no lo sabes bien, ¿no? Pero ha sido el crimen más impactante, pero como siempre, el tiempo corre a la contra, van falleciendo la gente que estaba allá, ¿no? Los que intervinieron, los protagonistas, los testigos, y se queda ahí para adelante. Pero, en fin, pero ya digo que yo, después de 43 años y casi 2 meses, sigo con él. Muy bien. Pues es un tema tan interesante que yo tenía preparada una pregunta ahora, pero me parece que está respondida. Entonces voy a seguir el hilo de lo que acaba de decir. No, puedes preguntarme, encantado, hombre. Porque claro, yo a veces lo pienso, sobre todo desde hace un par de años, que es posible que en la democracia española, o sea, en estos 40 y pico de años, haya un Estado dentro del Estado, porque veo que hay ciertas cosas que quedan impunes siempre. O sea, no quiero hablar, no Sí, quiero mencionar partidos políticos, pero yo creo que cualquiera puede entender. Uno está en el poder no, sí, ahora. sí. Hay ciertas cosas, y a veces es que la gente, cuando dices que ahora igual, en ciertas cosas hay menos libertades que antes. No, empiezan a poner, no, es que el caso, por ejemplo, ahora no podría existir. Porque el caso, su gran éxito antes eran las fotos y demás, que impactara, igual que en televisión. Pero claro, ahora no se pueden publicar fotos, ahora con la ley de protección de datos, la ley de Mordaza y otras que hay medidas restrictivas, no se pueden publicar fotos. El nombre condenan a un tío a prisión permanente revisable, dicen Pedro P.J. Es que no se puede dar, eso sí, de la víctima dan todos los datos. Y como sea una pobre prostituta, vamos, cuentan el currículum entero, ¿no? O sea, entonces, claro, entonces está pasando lo mismo con el tema judicial. Antes había limitaciones de la censura, que te decía 2 crímenes a la semana, por ejemplo, o 1, pero podía meter 15 páginas. Ahora es mucho peor, porque prácticamente no se puede dar nada, ¿no? Es que la sección de sucesos ha desaparecido en los periódicos. No te ponía sucesos, ahora no, lo meten en sociedad. O sea, entonces, antes la Guardia Civil, la policía y tal, daban información, facilitaban fotografías y demás. Ahora nada de nada. O sea, ahora ya no, mande usted un WhatsApp, lo uno o lo otro, no te contestan, se quiere tapar todo. O sea, cuesta muchísimo conseguir información ahora. Y luego cuando hay gente implicada, gorda y demás, pues hay que tener un cuidado impactante, porque hace poco en Huelva una periodista la acaban de procesar y condenar a la cárcel, ¿no? Por haber reproducido parte de un sumario de un asesino que había matado, lo pusieron en libertad y volvió a matar otra vez, ¿no? Pero y luego, cuando roza la política, parece que hay una especie de impunidad y demás, y en fin, no corren tiempos muy... Por eso no les interesa que haya publicaciones, que haya crónica negra, porque uno cruza a la vecina Francia y está la revista Detective, que es más antigua que el caso, o sea que lleva 100 años en el mercado. Aparte que hay publicaciones quincenales, mensuales y tal, sin publicidad, porque así pueden vivir honestamente de la venta, ¿no? Y en el resto de Europa, y va a Estados Unidos y hay diarios como National Enquirer, diario de noticias. Ya no digamos en México y en esos países que se llama Nota Roja. En México hay 3 diarios de sucesos diarios que venden más que los 5 de información general. O sea, porque sucesos hay en todas partes. Y en España, nada, no se puede prácticamente publicar nada, ¿no? Y yo cuando he ido a pedir alguna información para series de televisión y tal, te niegan absolutamente todo, ¿no? O sea, estamos en una especie de censura disimulada, pero en ciertos aspectos peor que en los viejos tiempos. Y ya es lamentable tener que reconocerlo. Y ellos amparándose, ayudándose en sus cosas, porque, en fin, yo siempre comparo al clan político con la mafia, ¿no? O sea, son iguales. O sea, en fin, son de forma diferente de actuar, pero en el fondo trabajan en equipo, nadie puede abandonar eso y demás, y a poder ser información, dicen, cuanto menos, mejor. Bueno, yo tengo una duda, me gustaría saber tu opinión sobre el tema. Y es que, a mi parecer, eh, digamos que desde la gente que dirige el mundo, que la mayoría son psicópatas, se está intentando imponer una visión de la sociedad, de hacia dónde tiene que ir, o sea, a su imagen y semejanza. Entonces, todas estas ideologías que hay hoy en día, feminismo radical, LGTBI, que la gente no sabe ni qué género tiene, cambio climático provocado por el hombre, lo que has dicho tú antes,
lo políticamente correcto, que es autocensura, estas agencias de verificación de noticias que te dicen cuáles son las noticias que son correctas o no, o falsas. En fin, ¿cómo ves tú esto? Sí, efectivamente hay un dirigismo global, eso se está viendo, ¿no? Y una de las principales víctimas son los medios de comunicación. Claro, por ejemplo, en España, hablo incluso de las televisiones y tal, pero por ejemplo en la prensa y tal, de los medios de comunicación se creaban pues para llevar una verdad que ellos pensaban. Se montaban igual por motivos monárquicos, republicanos, religiosos, lo que fuera, pero se hacía por una ilusión, por un espíritu. Y esas acciones luego pasaban de padres a hijos, el uno y el otro. Esos editores, a la vieja usanza, que todavía se ven las películas en blanco y negro del cine americano y demás. Eso ha desaparecido todo. Ahora los periódicos están en manos de bancos, de cajas de ahorros, de constructoras, de testaferros del poder político y demás, y hay que ir por donde ellos quieren. Y si no, al profesional, ahí tiene la puerta y te vas. Por eso digo que se ha pasado de la censura a la autocensura, que es peor. Porque en la censura ya sabías más o menos de qué iba. Te metías alguna palabra, escribías entre líneas con doble sentido, pero ahora la autocensura la tienes en tu propia empresa. Entonces, por miedo a no perder tu trabajo, que yo lo entiendo perfectamente, un padre de familia y demás, pues ¿qué pasa? Se va cortando y van llevando la información por donde quieren. Ya pasa también en prensa, ya se ha ampliado la televisión, a las radios y demás, que han ido inundándolo todo ciertos poderes fácticos. Claro, porque hay un principio que dice que quien controla la información tiene el poder. Y eso se sabe. Luego, por otro lado, ahora está la incursión de los medios digitales con su gran problemática, pero también se ha metido ahí. Pues yo he visto casos en España de llegar un señor y montar 140 periódicos diarios digitales, a golpe, que se pueden abastecer con agencias de información y tal. Uno mete economía, finanzas, lo uno y lo otro, pero hay un fin, porque no hay ingresos para mantener eso. Está clarísimo. Hace falta un personal, unos webmaster y demás. ¿De dónde viene el dinero? De cierta gente para dirigir a la opinión pública. Y todo está yendo en un sentido o en otro. Y está clarísimo que ahora estas corrientes, como bien has dicho tú, pues, que si el feminismo este radical que hay, el LGTBI, un montón de cosas que la sociedad no entiende, pero que quieren llevarlo hasta ciertos lados, ¿no? Hay la confianza en algunos sitios que pase como pasó antaño en Estados Unidos, ¿no? Que se avanzó bastante y luego se volvió un poco a la tradición, en fin, que pudiera ser un ciclo. Pero corren un poco malos tiempos, se augura mal futuro, porque se van imponiendo, la gente lo va tragando. Aquí en España estamos viendo que la gente dice, no, pues le da igual, ¿no? A mí eso de que todos los telediarios a todas horas se habla con el beso de Rubiales, horas y horas, pues claro, suena cortina de humo de otras cosas, ¿no? Pero aquí al poder político, entre lo que hemos hablado antes, del descuartizamiento del Daniel Sancho y ahora el beso de Rubiales, están copando todo. Ahora ha empezado la Liga de Fútbol. Qué lástima que no venga a jugar Mbappé, porque ocuparía más espacio en los informativos y demás, y ya la gente está despreocupada. El poder político de España hace lo que le apetece, gobierne quien gobierne, porque son todos iguales, y esto luego a su vez están obedeciendo a otros, que son los... Y encima de los grandes políticos, pues se dan otros poderosos por encima, ¿no? Porque dicen, no, político no, pues manda a otra gente, ¿no? Y una vez entrevisté al general Enrique Lister, que fue famoso en la Guerra Civil, coronel del ejército español, luego fue general del ejército ruso, del ejército húngaro, estuvo en Cuba y demás, y me decía, en tipo de Felipe González, me dice, sí, él es el político, pero el gobierno me decía, pero no manda. Dice, en España manda la banca, son los poderosos, ellos ponen un gobierno y lo aguantarán mientras les interese, que por eso la banca ganaba mucho más con el socialismo que en tiempos de Franco. Y luego, si no, lo quitarán. Dice, yo eso se lo dije a Allende, cuando Allende estaba todopoderoso, de que a mí no me van a derrocar. Dice, no, tú eres el presidente, pero tú no mandas aquí y te van a echar en cualquier momento, como ocurrió, ¿no? Y este Lister, que era comunista y demás, me decía eso, ¿no? No mandan ellos, no mandan los políticos, mandan los poderosos, la gran banca, las grandes empresas y demás. Y esos son los que están mandando a nivel mundial y todo lo manejan conforme a sus intereses y colocan a los políticos pues como piezas de ajedrez. Y esto a su vez pues a manipular a la opinión pública mediante la prensa y demás, y esto es una rueda, pero en fin, que se augura mal futuro, porque ya digo, cada vez se van metiendo más cosas y tal, y la gente como un pasotismo, va, total, es igual, si vienen los otros van a hacer lo mismo, no sé qué, pero bueno, por eso no habrá que pasar en política, ¿no? Alguien habrá que votar, pues no se vota a nadie. Hubo un país de África una vez que el 90% de la población se abstuvo, y hubo que cambiar la constitución, ley electoral y todo, pero mientras aquí sigan votando, digo, a unos o a otros, da igual, porque luego entre ellos vienen a ser los mismos, ¿o no? Pues claro, y esto a un nivel universal pues está pasando y la gente pues sigue entretenida con otras cosas, ¿no? Que decir que con unas hábiles cortinas de humo que estos saben pasar, saben convencer y te intoxican a través de la televisión y vamos,
y del cine y de tantas cosas que están subvencionadas. ¿Y por qué tendrían que estar subvencionadas cosas que ya ganan dinero de por sí, no? Y a la cultura, por ejemplo, yo que soy escritor, las editoriales no la subvencionan, los escritores no vemos un céntimo, no sé qué, o sea, en cambio subvencionan ciertas cosas que sí les interesan, ¿no? En el cine subvencionan, pero según a qué directores y a qué temas. A otros nada. Y pasan el mundo de la canción y pasan otras cosas. O sea que hay un agravio comparativo muy grande, todo en pos de unos intereses creados y que creo que van a ser malos para la sociedad y para la humanidad. Totalmente de acuerdo. Bueno, por eso os decía antes de mirar esto de Tamayo, porque él ha demostrado con un vídeo de que realmente ahora se está manipulando todo, comprando la información y te ponen bots para que te hagan comentarios en favor de una noticia que él lo ha hecho con una noticia en contra suyo, ¿no? Y ahí lo está demostrando. Miradlo porque es muy interesante lo que está pasando hoy en día, cómo están llegando a manipular las noticias, el periodismo, todo vendido, ¿vale? Al mejor postor y al que mejor paga. Es muy interesante lo que ha hecho. Os recomiendo de verdad que lo vayáis a mirar, porque ha tenido los juegos con perdón muy grandes. Y lo que dice el compañero Daniel, también cómo se controla la información. Esto es que contrastan las noticias. Yo es que en Facebook me cargaron una noticia que además yo, por cuidado, era un señor de rodillas que lo iban a ejecutar. Se veía. Estaban así armados y un sacerdote le estaba dando la extremaunción. Yo no comenté nada. Se notaba de qué iba, porque tenían barba los tíos. Se notaba de qué iba. Pues esa foto me dijeron que era fake, que era un montaje, quitada y sancionado. Esa foto era el premio Pulitzer de fotografía del año 1960. Correspondía cuando los castristas entraron en La Habana y ejecutaron a cierta gente. Pero yo ni cité castristas, ni Cuba, ni nada. Solamente últimos auxilios a una persona que va a morir, que era falsa. Era, como si dijéramos, el premio Nobel de fotografía de aquel año. O sea, digo, como en otras cosas tengan esa preparación o no sé, o esa mentalidad de, hombre, consúltalo un poco antes de cargártelo, ¿comprendes? Pero es por eso, es por lo que está pasando, que está todo vendido. Y yo, Está, imágenes del caso, claro, imágenes del caso, portadas que me gustaría dar, no puedo darlas, portadas que antes estaban en los kioscos, que un niño de 3 años iba con su padre de la mano a comprar a su padre el periódico y la veía, y ahora, en cambio, ahí no puedes nada. Es que a lo mejor he sacado fotos de un gángster americano tirado en el suelo, que está muerto. sí. Pero lo mismo podía estar durmiendo la borrachera o que se le había caído el reloj. Y, no, joder, me la quitan inmediatamente, pega. Si ahí no hay ni incitación a la violencia, si no se ve sangre, si nada de nada, pues nada, o sea, no puedes. Tengo imágenes que tengo muy buenas, serían bonitas, que no se pudieron publicar en tiempo de Franco, pero si no tienen ninguna maldad de sangre ni de nada, no puedo darlas. O sea, y en redes sociales estás totalmente vetado por ciertos intereses. Y luego de contrastar las noticias es muy, en fin. Que no tienen por qué ser reales, ni os digo que lo son, que es todo vendido. Esto se ha demostrado, y bueno, este chico lo ha demostrado con este experimento social que ha hecho. No, y vas a medios y demás, y bueno, como solo que sean programas en directo, te cortan. Claro. Estamos en una reunión de criminólogos y tal, lo mismo, ¿no? Es decir, algunos que se les quitan las ganas de ir a la televisión y tal, aunque sean programas en directos, son falsos directos, porque se hacen un poquito antes. Y claro, te cortan y a lo mejor, claro, pueden sacar del contenido puro una frase que no corresponde si le has cortado el resto. Y manipulaciones de esta, ¿no? Pero claro, sabemos lo que hay detrás. Mucho dinero que está llegando de tema institucional, de ciertas empresas y demás, para que cierta gente lo manipule y encima se engrase bien el bolsillo. Correcto. Lo hicieron con el documental de Mario Biondo. Se hizo exactamente eso. O sea que... Juan, yo te iba a preguntar qué te traes entre manos en la actualidad. ¿Vale? Esto sí que me interesa saberlo. ¿Sigues investigando algún caso en el presente? ¿Tienes pensado sacar algún libro? Creo que lo has mencionado. Sí, yo llevo ya un tiempo trabajando en un libro sobre asesinos, sobre tipos de asesinos. Los asesinos, sabes que hay serial killers en serie, pero hay asesinos múltiples, asesinos en masa, hay los ángeles de la muerte, esta gente que cuida a gente mayor, enfermeros y tal, que matan a la gente, o a los niños, hay las viudas negras, ¿no? En fin, hay que decirlo en voz baja, pues como me llegan las feministas radicales, nos boicotean, ¿comprendes? De gente que mata al marido, o sea, es que curiosamente te ríes, pero mi penúltimo libro se llamaba Perfume Peligroso y se subtitula Ellos matan más, pero ellas mejor. Y cuento un libro de mujeres buenas y malas. Hablo de todo. Cuento que la proporción es de 10-1, de hombres que matan, de mujeres, pero cuento que también en España hay mujeres que han matado, incluso en la actualidad,
Cuento el caso de Maje, esa de Alicante, que después de casarse, pues convenció a un amante para que matara al marido, o Rosa Peral, la de Barcelona, que mató al amante, en fin, cuento esos casos. Bueno, pues el libro iba a ser presentado en el Corte Inglés de Callao y no pudo ser presentado porque las feministas radicales amenazaron con un boicot si se presentaba ese libro. Y no se podía presentar en ningún sitio de España. Y es un libro, ya digo, que habla de mujeres buenas, regulares y malas, pero malas que no son opiniones, que son sentencias que ha habido. Entonces, cualquier cosa que se diga hay que tener un cuidado impresionante, ¿no? Por eso le eché un poco en plan de broma lo de las feministas radicales, que vamos, esto es... Estoy trabajando en el libro viendo un poco cómo son estos psicópatas también, ¿no? Y luego por qué unos son múltiples, otros en serie, cómo se mueven por ciertos terrenos y demás. Hablo también del efecto este halo que he dicho ahora, de por qué ciertos asesinos, vamos, que en Estados Unidos hubo uno que en cuanto publicaron la foto del criminal, coño, lo definieron el preso más guapo del mundo y le salieron contratos y demás, y cuando salió, pero vamos, que cobraba al mes más de 200.000 euros, vamos, unas cifras impresionantes, desfilando en las principales pasarelas del mundo, películas de televisión y tal, porque era el preso más guapo del mundo. Me acuerdo yo de eso, me acuerdo. Incluso se hizo, vamos, un grupo para recaudar dinero, miles de euros, para que le dieran el indulto, no sé qué. En fin, quiero decir que estoy trabajando en un libro sobre eso con tranquilidad. Pero mientras una editorial, dada las circunstancias de ahora, me encargó un libro un poco sobre la manipulación de la prensa. Y he hecho un libro de Mordaza, ¿no? Sobre eso, sobre la mordaza que hay. Se llama Prensa con Mordaza, ¿no? Explicando un poco, y el subtítulo es algo así, cómo desde el poder se manipula todo, ¿no? En fin, que es algo lamentable. Ese libro saldrá en breve. Y ya, como hay que separarlos un poco uno de otro, pues en 3 o 4 meses sacar el otro también sobre asesinos, porque hay muchas cosas que decir, ¿no? Investigando, pues por ejemplo, hay un tema que a mí me gustó bastante. Yo he escrito algún libro sobre prostitución y tal, porque en España los temas que afectan a la prostitución los ignoran. Mientras que la prostitución mueve un dinero en España en negro, al lado de la prostitución hay drogas, hay asesinatos, pero claro, son víctimas de segunda. O sea, claro, aquí si desaparece la hija del señor Kerr, Diana Kerr, la busca todo el mundo. Me parece extraordinario. La Guardia Civil, fue la policía, la infantería marino, los servicios secretos. Me parece extraordinario. Pero luego hay víctimas de segunda división o de segunda B, como pasa en el caso de las prostitutas. Entonces yo descubrí que en Almería, donde trabajé un tiempo, a los 100 años exactos de Jack el Destripador, empezó otro asesino en serie, que también cogía prostitutas que hacía en la calle, se las llevaba, además se veía que mataba de modo canónico porque buscaba mujeres de 1,50, 1,55 de altura, de tez cobriza, el pelo un poco rizado, que fueran drogadictas, la mayoría suelen ser en esos ambientes, que pertenecieran a familias desestructuradas, eso también ayuda a cara a la búsqueda y demás, y luego se las llevaba, curiosamente tenían que tener lencería, que eso lo sabía después, negra o roja, la lencería. Y luego las mataba, las estrangulaba y las despeñaba y demás, y empezó a matar en 1988, a los 100 años de Jack. Entonces, yo me llamó esto mucho la atención, mató a 10 mujeres por lo menos y tal, y ellas echaban balones fuera. Decían, no, estos son crímenes diferentes, ajustes de cuentas entre bandas, entre puticlús. Entonces yo decía, pues todavía son más inútiles, porque no pillar igual a un asesino, bueno, pero no pillar a 10 es mucho más grave, ¿no? Pues nada, lo negaban, que no pasaba nada, ya tuvieron que llegar policía de Madrid, ya era tarde y tal, y ahí estaba este señor que impune, que no se sabe absolutamente nada de él. ¿Pero por qué? Porque no ha habido interés en localizarle, porque era un asesino de prostitutas, sobre todo pues, chicas rumanas, búlgaras y demás. La familia no hace mayor presión. Para que un crimen se aclare muchas veces se tiene que hacer mediático. Un crimen puede ser mediático porque el señor Decker pues tenía buenas influencias con Aznar en uno y el otro y me parece muy bien, se vuelcan en su hija. O hay gente como Marta del Castillo o aquel Juan José Cortés que también se publicitaron mucho y se buscan, pero si pasan un poco desapercibidos, yo siempre cuento, por ejemplo, que cuando la desaparición de Madeleine McCann, que bueno, ahí estaba la policía portuguesa, la policía inglesa, la mejor agencia que había entonces de investigación de España, Método 3 y tal, pues vienen a España los padres y los recibe el ministro Rubalcaba, el ministro del Interior. Me parece muy bien. Pero acababan de matar en Canarias a Jeremy Vargas, un niño pequeño, y eso no lo recibía nadie, porque el padre era ayudante de cocina y la madre limpiadora de un supermercado. Y porque estos agravios, ¿no? Y son extranjeras, otro caso que hubo también hace 7 o 8 años, pues una chica, Tien, que era una ciudadana americana, aunque era china, pero ciudadana americana, hacía la ruta jacobea y demás, y a la altura de León desaparece, y nadie sabía nada de ella. Entonces la familia escribió a Rajoy a ver si por favor se podían interesar, intensificaron, ni le contestó. Entonces se dirigieron al senador John McCain,
que había sido candidato a la presidencia de Estados Unidos contra Obama. Y esto le escribió a Rajoy. Dijo, estoy interesado en que esto se aclare, si ustedes me aciertan con esto, puedo mandar a gente del FBI. No, aquí no, FBI, no. Mandaron 300 policías y guardias civiles a aquella zona, en 15 días aparecía el asesino, lo detenían, que está condenado por asesinato, y aparecía el cadáver de la chica. O sea, pero si no, como era extranjera, pues no, se hubiese sido otro crimen sin resolver, ¿no? Entonces, claro, está pasando aquí que hay mucha apatía en este aspecto, ¿no? De que se van dejando crímenes y demás. Hay que reconocer también falta de medios, porque la policía, la Guardia Civil, no tienen los medios suficientes. Ahora mismo yo estoy hablando desde la Costa del Sol y aquí es muy difícil combatir a ciertas mafias porque tienen muchos mejores medios de coches, de transmisión, de todo, que la Guardia Civil. Y habría que dotarle de más medios, ¿no? Habría que dotar de más medios, creo yo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la sanidad, a la educación y menos a tanto feminismo y tanto chiringuito que ya está bien, ¿no? O sea, hay que repartir las necesidades vigentes. Entonces, en el mundo del crimen falta eso, faltan medios, falta colaboración, el poder político mira para otro lado y demás, y por eso no interesa que haya prensa de sucesos. Porque se vuelve a hacer bueno, que si nada malo se publica, nada malo ocurre. Totalmente de acuerdo. Pues muy Madre interesante. mía. Yo me voy a comprar los 2 libros cuando salgan. No, yo también. Hay una cosa, ahora escuchándole, porque, por ejemplo, has mencionado a, ¿cómo se llama esta mujer? Rosa Peral, ¿cómo se llama? Rosa Pérez, la de Barcelona, Guardia que Urbana, que acaba de ahora hacer una serie sí, sobre ella. sí. Acaba de salir la serie de Netflix, ¿no? Sí, la acabo de ver yo, ¿eh? Incluso una amiga el La otro día acabo de ver. me estaba hablando de ella, ¿no? Y me he dado cuenta de que la están usando también con esta batalla ideológica, de atontamiento a la población. Por ejemplo, ahora el otro día vi que se decía que sí, que no se podía justificar el crimen, pero que ella era una víctima del heteropatriarcado. A ver, amigos míos. Sí, ya está. Y muchas mujeres defendiéndola a esta bruja. Sí. Pues ahora hay otra productora de Barcelona también que va a hacer otra serie sobre ella, pero ya sé que es para blanquearle la imagen. O sea, para blanquearle la imagen. O sea, que va a ser todavía mucho más light que esta. O sea, aquí Sí, la está ¿Qué intentando. menuda elemental era esa? Que mató a esta, blanquearlo. puso las pruebas contra el marido, vamos, implicó a su padre para que mintiera. Vamos, era un... El psicópata del libro Sí, de es manual. esta mujer. Además, un se está mantero que blanqueando la cayó para imagen. detrás, que al parecer se lo cargaron, pero bueno, en fin, Exacto. quiero decir que en mi Porque libro sale esa historia, porque me conozco un poco, ¿no? lo que están diciendo es que ella no tiene tanta culpa porque, claro, es una mujer muy atractiva y con una vida sexual muy activa y nos metemos con ella por eso. A ver, amigos, y todo lo malo que ha hecho que... Entonces Es la hostia, ¿eh? a mí me lleva a Como la Maje, siguiente. la de Alicante igual, ¿no? La de Exacto, Maje, que Alicante, que Maje, se ha quedado también. embarazada de un asesino en la cárcel, se ha quedado embarazada, o sea, pero bueno, qué historias son estas, ¿no? O sea, pero claro, al estar embarazada ya va a estar en otro módulo, va a tener mejor régimen de lo uno y del otro y claro, en 4 días saldrá, ¿no? Una mujer con una frialdad que al poco de casarse tenía 4 amantes. Yo no sé dónde sacaba tiempo, porque trabajaba de enfermera. Tenía marido y 4 amantes. Amantes además, algunos de los cuales les decía que era soltera. Con lo cual, o sea, no sé dónde sacaba tantas horas, tanto tiempo para más. Un prodigio, pero una frialdad absoluta la mujer. Sí, son 2 ejemplos de psicópatas puras, ¿no? De alto voltaje. Indefendibles, casos indefendibles, porque eso es Indefendible. maldad por la maldad. La magia está igual, lo que quería era quedarse luego con la pensión de viudedad, recibir parte de la herencia de él, uno el otro, y como decía ella, quedar libre para cada noche salir a acostarse con uno y con otro. Pero como en el otro caso, claro, tiene una sexualidad muy acentuada, pues claro, eso es una justificación, ¿no? Vaya tela. Una película ya de Alfredo Landa, ¿no? O sea... Exacto. Y después yo me estoy dando cuenta de que, bueno, todo el mundo se da cuenta, lo que pasa es que nadie hace nada en España, porque estamos todos aborregados, parece. En efecto. Que la justicia, el Estado, defiende, esa es mi opinión, defiende a los criminales y la gente decente siempre está en desventaja. O sea, por ejemplo, en la defensa personal, si yo consigo defenderme de un criminal, yo soy culpable. En cambio, él comete un delito y tiene todos los privilegios. Puede estudiar en prisión, no sé qué, no sé cuánto. O sea, ¿cómo es que hemos llegado hasta aquí? ¿Qué interés hay detrás de todo esto? Precisamente no lo he leído, pero tengo que recordar. Hoy venía en el periódico ya que van a juzgar a un hombre de 80 años que en el segundo ataque a su casa ya, en legítima defensa, disparó y tal y cual. O sea, aquí que ha habido casos, hasta algún policía que se ha defendido en su casa ya ha sido procesado y tal. Pero bueno, porque dicen que hay desproporción en la réplica. Pero bueno, cuando entran a robar a tu casa, que tú estás durmiendo, ¿qué pasa? Vas a estar mirándole
¿qué arma llevan? Blanca, de fuego. Y si es blanca, ¿de cuántos centímetros es? Porque si es de 5 centímetros una bajita, yo no puedo coger un cuchillo carnicero y tal. ¿Pero esto qué es? Ya te han matado para entonces. Es que se han puesto las leyes a favor del delincuente y en contra de las víctimas. Las víctimas están, vamos a decir, que somos todos víctimas, estamos desprotegidos. Sí, pero ¿por Esto ya qué? empezó cuando llegaron los socialistas al poder, que ya empezaron a convertir, no cárceles, que las cárceles ya no fueran centros de pena, ¿no? Donde se pagaba por un delito, sino centros de reinserción, porque eran víctimas de la sociedad. Y como tal había que reinsertarle. Y así se han convertido muchas cárceles casi en hoteles de lujo, con piscinas cubiertas, con buenos televisores y demás. Por eso no hay ningún asesino que se quiera en su cárcel. ¿Qué hizo el brasileño de Pioz, que mató a sus tíos y sus primos? Que lo pillaron en Brasil. No, no, yo a España, no. Todo el mundo quiere a España, vamos. En fin, yo sé, gente proxenetas y tal, que cuando saben ya que está Interpol detrás, vienen a España y se presentan en comisaría voluntariamente. ¿Por qué? Porque prefieren la cárcel de España que la de Rumanía. O sea, esto no puede ser. Entonces, tanto la legislación como las medidas que se están dando, luego los vis-a-vis, permisos de fin de semana, luego ya llega un momento que se tienen que salir de lunes a jueves a la calle a trabajar, solamente volver a dormir, no sé qué. Yo a veces, porque hay reclusos que dicen, no, es que no volvió de un permiso de fin de semana, claro. ¿Para qué les ponen verjas y puertas si el fin de semana va a salir libre? No vuelve y ya está. Y drogadictos que como necesitan la dosis, pues van a pegar un palo a un tío para robar el dinero. Y violadores que van a volver a violar. O sea, como también pasó con la famosa ley Parot, ¿no? Que tanto propició su anulación de Zapatero. Y hubo a pocos días gente que volvió con gente violadores que habían vuelto a violar y otros que volvieron con las manos manchadas de sangre. ¿Quién compensa e indemniza a los familiares de esas víctimas? Claro, pero los políticos nadie quiere saber nada de eso, ¿no? Aquí no. Sí, Cuando exacto. cometen errores en otros países dimiten o van. No, no, aquí la palabra dimisión no existe, ¿no? Pues ya he visto lo que está pasando con la ley del solo sí es sí. En fin, Ya. toda la manada salió de Pamplona, van a salir el resto de la calle y demás. O sea, dice, no, lo hemos hecho a raíz de aquello, pues menudo favor que les están haciendo, pero nadie dimite. Sí, exacto, porque además aquí, por ejemplo, hace unas semanas, cerca de donde yo vivo, estaban atracando a dos turistas y salió un maestro de artes marciales que tiene la escuela aquí, cerca de casa, a defenderlos. Y al final 5 argelinos con machetes lo dejaron medio muerto. Al día siguiente el juez los puso en libertad con cargos. Y están por el barrio. O sea, Sí, esa sensación de indefensión que tiene la sí, gente, sí, porque total, total, si tú total, tienes que total. defenderte, yo doy cursos de defensa personal a veces a civiles. Entonces yo siempre les digo, yo no soy políticamente correcto. Si tú en último término no puedes hacer otra cosa, no puedes huir, tú tienes que usar una fuerza no proporcional, muy superior ante el criminal. Si no, no lo paras, no hay forma de pararlo. Y la ley te va a condenar a ti. Y ahora, y lo vemos a toda escala, por eso era la pregunta de, por ejemplo, ahora tenemos en Cataluña el tema de la amnistía. O sea, a unos delincuentes se les va a amnistiar y la gente no dice nada. Y a un robagallinas, ese que cumpla toda la pena concreta, el robagallinas, claro. Exacto, claro, claro. Pues En un cambio, homicidio, en una cambio yo bronca en paso un un día bar, sin pagar los impuestos, claro. Pues, y luego es que cada recluso nos cuesta 2.500 euros al mes. 82 euros diarios cuesta mantener cada recluso. ¿No? Pero ves, volviendo, dice que vio la agresión de unos argelinos. Pero luego estos sucesos encima no salen. Yo cuando hay No. alguna manada y ya no sale a relucir, es porque son extranjeros, porque son menas y demás. Lo de los Sanfermines sí, están venga a salir porque eran de Sevilla, encima uno era policía, guardia civil, otro militar, esos sí salen. Pero cuando son argelinos, marroquíes y demás, que el delito es el delito, da igual el color de la piel ni el origen, no, pero eso se oculta, vamos, eso se oculta totalmente. Se ve enseguida que una manada, una chica, pero ya no se dice nada, ya está claro de qué va. Y agresiones estas que está viendo a mucha gente y luego, como dice el compañero, como te defiendas, te procesan a ti. Sí. Además, Porque, claro, tú eres un Barcelona agresor y es el un otro es caos una ahora. víctima de la sociedad. El otro es un desclasado, pobre. telita, telita la cosa. Todo, toda la pasta que se nos va para el ministerio este, si lo emplearan en eso, lo que ha dicho Juan, en la policía, en los animales, Hace falta más medios, más gente patrullando y tal, que no se ven policías por las calles, no hay, vamos, bueno, no se ven, no no se se ven. ven, no hay, es que faltan medios. O sea, Pero Otra cosa, ni siquiera tienen falta de autoridad recursos. los policías. claro. Mira, os menciono una cosa. Yo, por ejemplo, tengo la especialidad de escolta privado, ¿no? Pues hace unos años yo estudié, me preparé para ser escolta de violencia familiar, vamos a decir, género, como le llaman. Yo prefiero decir familiar, Yo también, ¿vale? familiar, porque yo creo que la agresión es la misma, sí, familiar. Por eso yo también digo familiar, ¿vale? Es así, para mí es Sí, sí, eso. sí.
Pues cuando ya me tenía yo esto hecho, había hecho la oposición y tal, lo quitaron. ¿Por qué? Porque realmente esto no interesa. No interesa hacer algo contra esta violencia, porque lo que quieren es hinchar cifras y mantener chiringuitos. Sí, sí, sí. Claro, lo tengo clarísimo. No Mm. interesa acabar con el problema si lo hubiera, que lo hay, pero no No, no, interesa. Interesa hablar y mantener chiringuitos y hacer cursos sí, de sí, sí, sí. masculinización Hacer y rollo. cursos y tal. Antes hemos Sí. hablado de la prostitución, por ejemplo. Mm. Pues igual, hay en Madrid unos 100 chiringuitos para el tema de la prostitución. Ahí están trincando abogados, psicólogos, el uno y el otro, y ahí no va ni una sola prostituta porque no le sirve para nada. Porque la Claro. prostituta es libre y puede hacer lo que le dé la gana con su cuerpo. No hablo de algunas víctimas de trata, que las hay, pero la gran mayoría, yo conozco ese mundo, porque por mi profesión he vivido siempre de noche, hacen lo que, y no quieren saber nada de eso. Esto ya empezó cuando la República, con los liberatorios de mujeres y tal. Y ellas no querían, no, yo no quiero que nadie me libere, yo quiero trabajar en lo que me dé a mí la gana. Y ahora pasa lo mismo, que las mujeres son libres. O sea, tú no puedes, y hay un montón de chiringuitos y todos a cobrar y demás. Vamos, que decir que, o sea, en fin, Sí, sí. cuando yo presenté mi libro sobre la prostitución, que ese sí lo pude presentar, al lado precisamente donde se presentaba, había una de estas asociaciones, creo que se llamaba Mesalina, y les invitamos al acto si querían venir a presentarlo. No. Si querían venir a acudir. No, es que ni se molestaron a acudir. Era un viernes a las 6 de la tarde, que menos que acudir allá. Llegaron criminólogos, mucha gente del ambiente, un libro sobre prostitución. Ni acercarse, porque están, ni pisarán el chiringuito, no. Hay un centenar de chiringuitos, la gente cobrando y las prostitutas no quieren saber nada, porque no vienen aquí. Cada una sabe lo que tiene que hacer en la vida. Y no puedes condicionar, además, de que son víctimas y se van a víctimas. No, no, está claro. Está Es una claro. vergüenza. Bueno, Juan, volvamos a la entrevista. Bueno, a la siguiente pregunta que tenía yo, el caso. Vamos al caso, que es lo que la gente te recuerda a ti, sobre todo te tiene muy presente por el tema del caso. Bueno, era una publicación semanal y que se leía durante el franquismo. Y bueno, bien entrada también la democracia. ¿Cómo lograbas burlar entonces la censura? Ya que ahora vivimos estos tiempos que estamos hablando de censura y además mucho más perversa y brutal, ¿no? Y que no puedes hablar ya abiertamente de nada. Bueno, ¿qué consejos? ¿Cómo lo lograbas burlar y qué consejos nos podrías dar a los youtubers, a nosotros, ¿no? O los periodistas también, para poder difundir la información que nos interesa. Había que tener un poco de cuidado en las expresiones, ¿no? O sea, no decir un cadáver semidesnudo. No, semivestido, es lo mismo y quedaba mejor. No hablar que había una carga policial. No había una carga policial. Un desplazamiento de masas, un desplazamiento de gente. Tortura policial, no. Eso era técnica reforzada de interrogatorio. O sea, había que emplear algunas palabras que todo el mundo entendía y entonces ellos lo daban por válido. Y decía, pues claro, la censura. Entonces había que jugar siempre con eso, porque además la censura era muy curiosa. Dependía a veces del humor del censor de turno. Bueno, ya Franco una vez, hablando con un famoso director de prensa, decía, es que no hay un solo censor que no sea tonto, le dijo Franco. Y es que al propio Franco lo habían censurado. Franco escribía artículos con varias, si hablaba por ejemplo, la masonería, que era su gran rival, firmaba como Jacques Burr, y otro se llama Macaulay, y mandaba los artículos al diario Arriba. Pero tenían que pasar censura. Y el censor no sabía que anoche que ese artículo era de Franco. Y lo vio y dijo, ¡ay, el rojillo este! Y le censuró varios párrafos porque hablaba bien de algunas cosas de Inglaterra y demás. Y como Inglaterra estaba metiéndose con España, el censor dijo, pues este tío ¿qué es? Y empezó a censurarle al propio Franco. Claro, por supuesto que el artículo salió íntegro. Cuando llegaron se rieron, pero para que veas cómo eran los censores, ¿no? O sea, dependía del estilo, de la vida, de la noche que fuera. Y entonces, pues el caso, lo que tenía era cuidado con los textos, ¿no? Bueno, yo también trabajé en otros periódicos normales, en política y todo, en que no tocaras demasiado. Pero en fin, y luego demostrar eso, que la justicia actuaba bien, que la policía era. Porque se empezaron primero con sucesos, con crímenes ya resueltos. Porque después de la guerra civil, la información de sucesos desapareció en España, lo de siempre, que nada malo ocurre, nada malo se publica, en fin. Pero entonces cuando él quiso sacar Eugenio Suárez, que era un periodista pionero, quiso sacar la información de sucesos y demás, dijo que era para demostrar que la policía actúa muy bien en España, que la justicia es, en fin, y se empezó con crímenes resueltos. En el año, salió el 11 de mayo de 1952, pero aquel verano pues se tiñó de rojo con un crimen muy famoso de las estanqueras de Sevilla.
En Sevilla mataron a 2 estanqueras, 29 puñaladas y demás. El gobernador civil dijo: a mí esto no me cuesta el cargo, y ejecutaron a 3 inocentes. Que yo precisamente en mi último libro, que es este, que he publicado, Crímenes con Historia, en este libro avanzo desde los inicios de la crónica negra en España hasta que aparece el caso. Y lo remato con ese suceso precisamente porque ahora, al cabo de 70 años, he encontrado a un testigo de aquel asesinato. Un testigo de aquel asesinato que, por supuesto, no era ninguno de los 3 condenados y que ya en secreto de confesión había reconocido que el culpable era él, que había matado a 3 inocentes. En fin, es una historia. Pero, en fin, el caso llegó a publicarlo y demás. Entonces, el caso ya fue metiendo estas informaciones y fue pionero en algo que no se publicaba, en sucesos. Creó la sección de tribunales populares, información de los tribunales de justicia y demás, pero ya juicios como el que había de Marcelino Camacho y demás, cosas que el resto de la prensa no salía. Hacía información también como consultorios, pero aparte de tipo sentimental, que a través del caso hubo parejas que se casaron, hubo incluso algún periodista que tuvo que ir invitado a la boda de la pareja y al tiempo tuvo que ir a investigar porque el marido había matado a la mujer también. O sea, casos extremos. Pero se informaba de eso, se informaba de... Había en una época de mucha migración rural al ambiente urbano. Y se informaba de que, ojo, cuando llegaran a Atocha, que no les hicieran el tocomocho, vamos, como se veía en la película de Tony Leblanc y demás, ¿no? O sea, que no se engañaran con falsas ofertas de trabajo, de viviendas, a las chicas cuidado con ofertas de ballets y demás, porque era prostitución, en fin. Es más, hasta se acompañaba a los turistas, a los emigrantes, que iban no de turistas, sino que iban a trabajar a Alemania, ¿no? Para asesorarles un poco y tal. Eso hacía que la gente comprara mucho el caso porque había un montón de cosas que no salían en el resto de la prensa y te lo compensaban sintiéndole como algo propio. Cuando ocurría un crimen decían, no, primero llevamos al caso. Y luego a la policía y la Guardia Civil, que si no a los pobres no les van a dejar fotos y la información. Y muchas veces, pues claro, llegaban antes esto. Cuando ocurrió el crimen de los Urquijo, los primeros que llegaron allá fueron los del caso. Más de una hora después llegó la policía de Pozuelo, que estaban al lado. Pero primero llegó el caso porque a las 9:15 de la mañana estaban avisando de han asesinado a los marqueses de Urquijo, vengan ustedes a Somosaguas. Y lo del caso, desde Alonso Martínez, con el coche, llegaron y la policía que estaba al lado apareció hora y pico después. Entonces, claro, se daban muchas exclusivas y tal, gracias a que la gente informaba, ¿no? Y el caso tocaba un montón de parcelas. Y eso sí, como tenía limitaciones, empezó con 2 sucesos sangrientos a la semana. Luego ya uno, ¿qué hacía? Pues extenderlo mucho. Mucha información, muchas fotos y demás. El director siempre les decía que traer fotos. Por todos los sitios dejar buenas propinas. Que sepan que sois del caso. Hoteles, restaurantes, por todos los sitios muy generosos. Porque luego la gente es agradecida y llama. Y el del hotel te dice, oiga, ha venido tal famoso y tal y cual, ¿no? Y luego fotos, muchas fotos. Porque a la gente le va mucho lo visual. Entonces las portadas que fueran de muchas fotos. O sea que si había un crimen, un suceso con 2 muertos, otro con 9, si había mucho más fotos de 2, daban el de 2, no el de 9. ¿Cómo también se evitaba la censura? Como solamente se podía dar un crimen a la semana, se hacían diferentes ediciones. Que había un crimen en Barcelona, pues miles de ejemplares para Barcelona. Otro en Sevilla. Entonces al final se hacían 8 o 9 ediciones diferentes que iban a zonas distintas, cada uno con su crimen regional, pero con uno solo. Con lo cual el censor de turno solamente veía un crimen. Entonces el de Barcelona había visto un crimen en Barcelona y el de Sevilla un crimen en Sevilla. Entonces era una forma de eludir esa censura de solo un delito, pero mediante esa fórmula. En fin, que se fue avanzando así, una censura que, en fin, que llegó la democracia y la censura seguía existiendo. O sea, vamos a dejarla de historias, ¿comprendes? O sea que, además, esto que pasó de los Urquijo lo cuento porque era un viernes, que era el día que salía el caso, y a primera hora de la mañana. Para las publicaciones se va a trabajar muy tarde. No como ahora, que a la hora de cenar ya están hechas las portadas del periódico el día siguiente, antes vamos. Entonces, pero los viernes siempre había un redactor de guardia por si en la imprenta pasaba algo, por culpa de la censura o lo que sea. Y hubo esa suerte que a las 9:15 de la mañana, cuando sonó el teléfono que llamaban de la inauguración de Somosaguas, pues había alguien que cogió el teléfono. Si no llega a ser viernes, pues igual a esa hora no habría nadie. Pero como era el viernes, se estaba imprimiendo, siempre podía aparecer la policía de la rotativa, en fin. Yo, en fin, tanto como de director también de periódicos en provincias y tal, pues sufrían la censura. Yo, por ejemplo, los domingos solía sacar en Murcia pues, una especie de suplemento y ponía alguna verante y tal. Una saqué a Bárbara Rey, que era murciana, con un vestido hasta los tobillos, pero abierto por un lado. Bueno, me llamó el delegado de Información y Turismo a ver si no se le podía dar más tinta, para que no se le viera tanto la pierna a Bárbara Rey.
Él se cree que era apretarlo eso, ¿no? Cuando la rotativa va lanzando, ¿no? Que le diera más tinta a la pierna de Bárbara Rey. Todo esto en democracia. ¿En qué país estamos? Vamos. Y es que eran los mismos de antes. Luego muchos se reconvirtieron, se pasaron a la UCD, luego al PSOE, al que haga falta, pero su mentalidad es la misma. Y es la de censor, y se publica lo que nos beneficie y lo que no nos beneficie fuera. Y la crítica es constructiva cuando nos beneficia y destructiva cuando nos critica. Tienen esa mentalidad. Está claro. Bueno, yo tengo mis dos últimas preguntas para acabar. Una es que para saber qué opinas sobre esto. Yo pienso que algunos rasgos, características de la psicopatía y el narcisismo son normales en la población hoy en día. O sea, muchas personas piensan así. Y no solo piensan así, sino que piensan que es lo normal. O sea, son superficiales, exhibicionistas, creen que la ley del más fuerte, que si te tienes que espabilar en la vida, si no triunfas es que eres tonto. ¿Qué más? Todo esto del poliamor, que hay que ser promiscuo. Y búsqueda de estímulos constante, individualismo, y también he dado cuenta de mucha gente de alguna forma no ha introyectado, o sea, en su mente no hay culpabilidad, o sea, como si fuera algo malo. O sea, en el proceso de socialización, ellos de alguna forma se han desarrollado sin que haya una especie de censor interno, no tienen conciencia moral. Esa es la primera pregunta. Y la segunda y última es, en tu experiencia, con todos esos casos que has conocido, ¿cuál crees que sería la característica común que define a la gente más mala, más perversa? En cuanto a lo primero, sí estoy de acuerdo que sí, la sociedad evoluciona en ese aspecto a peor, ¿no? En fin, se han creado ya, no sé, nuevos conceptos, nueva forma de vida, nuevos enfoques, pero todo, yo creo, en un sentido bastante negativo para la humanidad, ¿no? Donde no, o sea, solamente importas tú, vamos, pocos son rasgos psicopáticos, ¿no? De que yo me importo yo, es el triunfo profesional, social, económico, figurar, subir, cueste lo que cueste y demás. Y luego con ese complejo de que no estoy haciendo nada malo, ¿no? Eso se veía en los políticos corruptos y demás. Gente que se ha llevado pero auténticas burradas. Ya hablo desde arriba de España, desde el máximo hasta abajo. O sea, y no se justifican. No es que mi labor lo vale, no, es que tu labor no, porque tú por tu labor has tenido muy buenos sueldos, muy buenas preventas, muchas más cosas de las que el pueblo sabe y que encima tienes que robar de mala manera, ¿no? Pero claro, hablas con esta gente y dices, no, es que lo hace todo el mundo. Y si no eres tonto, diga, no, o sea, no vamos a hacer, o sea, que eso ya se ve como algo normal y no tienen absolutamente ningún remordimiento. O sea, no sé, antes existía eso de, bueno, estoy obrando mal, lo hago porque soy un vicioso, porque me gusta el juego, las mujeres, por lo que sea, pero había un, no sé, un mea culpa, algo de conciencia. Ahora eso ha desaparecido, ¿no? No existe conciencia, o sea, ha desaparecido. Y en cuanto al otro de estos psicópatas y tal, yo veo cuando mucha gente, a veces hasta con mi mujer, no, eso es un enfermo y te digo, no, 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 son malvados, no, son malvados, o sea, hace poco he hablado de un político importante, no, me enfermo y digo, no, no, es el vicio del dinero. Hay gente que tiene el vicio del dinero, que tiene el vicio del poder, que son vicios de más, pero yo a todos los igualo por la maldad, ¿no? O sea, ya no se trata aquí, no, para mí no hay atenuantes en la gente, ¿no? O sea, es gente malvada que hace el daño y que no le importa lo que pasa al resto de la sociedad. Son psicópatas, pero ya digo, no todos los psicópatas son malos. El psicópata sí, quizá nace, pero luego toma unos derroteros, entonces es que es gente mala y que cada vez hay más, ¿no? O sea, que la sociedad va peor y muchos de esos malos son precisamente los que llegan arriba, porque ya sabemos que en política para triunfar hay que pisar muchos cuellos, ¿no? Eso lo vemos, ¿no? Y yo quiero llegar al presidente del partido y a los que posibles candidatos, posibles rivales, me los voy apartando, los voy quemando, a uno lo mando de embajador no sé dónde, al otro lo quemo en el País Vasco, a otro, en fin, o sea que ya sabemos que es pisar cuellos y yo por encima de todo y todo vale, ¿no? Es hacer válido lo de, no sé, lo del Voltaire, ¿no? El fin justifica los medios y demás, ¿no? En fin, y el Voltaire con su calumnia que algo queda, ¿no? Cuando hay que cargarse a otro, pues no importa sacarle todo, porque todos los políticos están luego enfangados, tienen las manos sucias y tal, pero eso no aparece hasta que te interesa eliminarlos. Entonces de pronto le sacas, como ha pasado, ya que hemos vuelto a hablar antes, con el beso de Rubiales, ¿no? Que lo tenían que haber cesado hace muchísimo tiempo por tantos temas de corrupción, pero bueno, como era sindicalista y del PSOE y amigo de quien era y demás, pues nadie tocaba eso.
Yo fui periodista deportivo, yo conocí la época de Pablo Porta, en un otro, pero era gente que tenía una presencia, un fin. Yo no digo que fueran a 100% honrados, pero no era lo de este señor, ¿no? Un señor que montó la primera huelga de futbolista, que se le veía un chulo, prepotente, pero lo han dejado hacer todo, ¿no? Y cuando no ha interesado, pues han ido a por él, como están, y ocupando todas las portadas de periódicos, de televisión y tal, como cortina de humo para otras cosas, ¿no? Porque ya que el tema haya sido tratado en la Unión Europea, que ha sido llevado a las Naciones Unidas, portada New York Times y tal, que encima nos estamos perjudicando porque estamos dando una imagen tercermundista de República Bananera sudamericana, vamos. O sea, pero cuando interesa sacan lo malo que tienes, pero ya digo, es malvado por parte de toda esta gente que está arriba. Y por eso a mí cuando me hablan bien de cierta gente no me lo creo. Digo, pues si fueran honrados y tal, no aguantarían ahí. Primero porque no, ni te permite estar a su lado, ni ellos podrían estar al lado de esta gente tan repugnante. Entonces se contagian, y, en fin, yo sé gente que es lo que llaman la rueda, ¿no? En política, y dice, no, entras en la rueda y tal, y luego ya no puedes salir. Porque esto es la sociedad, si vuelves a la vida normal, ya eres un proscrito, tu profesión y tal, ya no vas a tener clientela, luego está la mujer, el cuñado, es que el cuñado es importante, el cuñado va a ganar más que tú, y cosas de estas, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, pues sigo así, ¿qué se va a hacer? Al fin y al cabo, pues todo hace lo mismo y tal. No, tampoco pasa nada. Y al final ya se hacen autoinmunes y ni hay conciencia, ni hay pecado, ni remordimiento, ni nada. Y los hijos en casa que ven ese ejemplo, pues es más de lo mismo. En fin, vamos a, ya digo, hacia un futuro no muy halagüeño, salvo que hubiera un vuelco total, pero muy difícil de que ocurra. Difícil lo veo. Sí, lamentablemente. Bueno, Juan, mi última pregunta básicamente va en consonancia con esto también un poco, ¿no? ¿Qué enseñanzas y conclusiones has obtenido tú a lo largo de estos años en cuanto a la sociedad, ¿vale? Al ser humano y la naturaleza del ser humano. En general, ¿qué enseñanzas vitales podrías ofrecernos, bueno, a los videntes aquí para concluir? ¿Qué enseñanzas vitales tienes tú, Juan? Esto nos Yo, al igual que ciertos compañeros de mi edad y tal, somos nostálgicos de tiempos pasados. Es más, nos habría gustado nacer medio siglo o un siglo antes. O sea, nos gusta más. Dice, no, la nostalgia cuando eras pequeño. No, es que cuando era pequeño, yo voy ya camino casi para los 80, tengo 78 años, pero era otra vida más sencilla, más elemental, se valoraban más la amistad, ciertas cosas. Entonces, somos mucha gente nostálgicos de aquello que pasó, entonces a mí incluso me habría gustado nacer medio siglo antes, o un siglo antes, porque veo que la humanidad, no sé, va a peor, ¿no? Yo me llevo un concepto pues un poco negativo de esto. Yo a veces le digo a mi mujer y tal, cuando se habla de la reencarnación, ¿no? De volver a esta vida, yo si hubiera reencarnación, no quiero volver a esta vida, no me gusta esta vida. Y me voy a ir de esta vida. El otro también hablaba con otro compañero mío, lo mismo, ¿no? Me voy con un mal recuerdo, me voy. O sea, no sé, no he visto, hay gente buena, por supuesto, pero he visto mucho más malo que bueno. Yo he sufrido, igual que mucha gente, ¿no? Mucho engaño, mucha traición, mucho de todo, y me voy con un cierto mal recuerdo de una, no sé, de una sociedad que va a peor. O sea, que yo me acuerdo cuando era pequeño veía ciertas cosas, pero no era esta sociedad, ¿no? Pero esta sociedad, lo que hablamos antes, se está haciendo más materialista, más deshumanizada, no existe la conciencia y tal. Entonces, mi experiencia de la vida, pues es... Y luego más en el periodismo pasa otra cosa, que está muy informado. Tocas muchos temas. Yo en 60 años que he estado ejerciendo en prensa, en radio, en televisión, en agencias de comunicación, gabinetes, en todos los lados, pues he conocido muchas cosas que no las puedes publicar porque es imposible por la censura, pero que tú las conocen. Y eso no sé, ves cosas que dices, bueno, pues que se podrían arreglar muchos problemas para la gente, mucha pobreza, cantidad de cosas que no interesa hacerlas, ¿no? Y eso te quema vivo, ¿no? El no poder publicarla, ¿no? Entonces, no sé, hay ese dicho de que es bueno ser amigo de los periodistas porque te enteras de cosas que las prensa no publican, ¿no? Y es eso, que los periodistas sabemos muchas cosas y si eres honesto y tal, pues te duele ciertas cosas no poder. Y ves que es inviable, ¿no? O sea, que bueno, entonces ver, oír y callar, ¿no? Entonces te deja muy mal sabor de la gente, de los que gobiernan, de todos. En fin. Yo he visto a veces yo he sido siempre crítico. Al igual que hay gente que siempre está con el poder, y no hay gente que evoluciona, no. Están siempre con el que manda. Apuestan al caballo ganador. Yo siempre he sido crítico con el poder. En dictadura, en transición, con la UCD, con el PSOE, con el PP, porque estoy viendo muchas cosas y gente sin, vamos, que los he llegado a conocer un poco a fondo, pero gente que los he oído que estaban hasta, se había a eliminar físicamente a un rival político. Podría dar nombre de gente muy importante, no les importaba, estaban dispuestos a cargárselo. O sea, este se va de la política o se exilia o hacemos que el guardaespaldas lo mate. O sea, he visto tales cosas que no se pueden difundir.
Porque claro, te van a llevar a los tribunales y tal, y te van a condenar, ¿no? Pero claro, te deja un mal dentro que dices, no sé. Yo por eso en este libro que saca ahora sobre la prensa de censura, pues también lo saca un poco como capricho para ajustar cuentas, ¿no? Con cierta gente que me dio, que a mí me daban porque yo era una periodista independiente, y ellos que pensaban que había que apoyar a la izquierda y tal y cual. Luego esa gente que me sacudía porque pensaban que yo podía apoyar a la derecha, luego han sido ministros o cargos importantísimos en el Partido Popular, ¿no? Porque han ido de un lado para otro. Pero tú, claro, o sea, cuando gobernaban unos, eres del otro lado, cuando gobiernas del otro, eres de este. Y tú sabes toda la verdad de todo y te tienes que callar y te dan bofetadas por todos lados. Dicen, y aguantar, ¿no? Entonces te vas con un recuerdo, y como dice el compañero Daniel, con una sociedad que, bueno, pasota, que pasa, bueno, así es la política, así ocurre en todos los países y tal. No, en todos los países no ocurre lo mismo. Pues muchas cosas menos importantes que en nuestro país han dimitido jefes de gobierno, ministros y demás. Pero aquí no dimite, vamos, ya ni Irene Montero, después de esto. Pero en fin, me voy con cierto mal recuerdo, no sé, ya cuando estás en la etapa final de tu vida ya, pues piensas, ¿no? Con bastante mal recuerdo de esta sociedad. Me gustaría que hubiera sido más sana y por eso tengo esa pena de no haber nacido un medio siglo o un siglo antes. Que la vida sería más difícil, más complicada con menos medios, pero humanamente igual, no sé, no sé. A mí me gustan esas imágenes de la gente en los pueblos antes hablando en la puerta de noche a la fresca en verano, una camaradería, que todos ayudaban a todos, las vecinas en una casa era la prolongación de la familia y tal, ¿no? A los vecinos muchas veces no te dicen ni los buenos días, o sea que se ha deshumanizado todo, pero en fin, así es la sociedad y así hay que admitirla, o al menos soportarla. Ahí te pareces a mí, yo también soy así de nostálgica, siempre estoy más en el pasado que ahora. Entonces tu conclusión sería ver, oír y callar, que sería lo mejor que podemos hacer casi, ¿no? Tal como Sí, estamos. es estrellarte contra un muro. Yo he intentado cosas y tal, pero no. Yo he tenido libros, joder, yo investigué, por ejemplo, mi primer fracaso fue el 23F, que yo lo estuve investigando, pero a fondo, y me fui a reunirme al Calámico, a la prisión militar con los golpistas, y fui al Ferrol y lo investigué a fondo, pero luego no había quien te lo publicara. O se te lo Entiendo. publicaba, o si te lo publicaba alguien, ojo, sí, pero a Juan Carlos ni citarlo, ni al otro, ni al otro. Digo, bueno, entonces, o sea, vamos a citar siempre al soldado que llevaba el mensaje al final, ¿no? Al número de la Guardia Civil que no tiene ninguna culpa de nada, ¿no? Entonces, claro, y esa censura. Y luego mucha gente me hace gracia que cuando yo contaba cosas de esas, del 23F, otras cosas, había gente que me criticaba. No, no. Y ahora luego resulta que ahora, coño, están publicando libros con las cosas que yo contaba. Y yo, coño, ¿por qué entonces lo negabais? Y ahora a toro pasado sí que lo publicabais, porque eso es cobardía. Yo ese libro no lo he sacado, podía haberlo sacado, porque yo investigué, yo estaba ya hablando todo y me contaron muchas historias del golpe, cantidad, pero ya no lo he sacado, porque cada cosa tiene su momento. Y ahora no, han salido un montón de gente, ahora que ya no gobierna, no reina el otro, claro, a toro pasado, claro. Y luego, Claro. efectivamente, claro, yo los he Como, visto, he visto suaristas que luego eran con el otro antisuaristas y felipistas que eran lo otro y tal. Y tú dices, bueno, en fin, quiero decir que es lo lamentable, ¿no? Y con los libros, con todo. Yo pues en parte hago libros también un poco pues porque en prensa, en radio, en televisión tengo unas limitaciones impresionantes. Yo he ido a algún programa a hablar de los Urquijo y me han cortado el 90%, pero es que curiosamente me han cortado lo más interesante. Cuando hablaba de las implicaciones políticas, cuando daba nombres de ministros, de muchas cosas que hubo, me cortaban todo y lo dejaban pues en eso, sí, en el mayordomo, el perro, en fin, vamos aquí a... Y entonces pues hay veces que, claro, entonces, en libros digo, bueno, y tengo que ir, ojo, a editoriales normalitas, porque si vas a editoriales de arriba, hay ciertos temas que están vetados, ¿no? A esta persona no se puede tocar, a la otra y a la otra. Entonces tienes que ir a editoriales, que, en fin, que quieren buscarse la vida, que luchan y tal, y bueno, que tienen una cierta libertad. Pero ya, salvo que sean libros, y bueno, libros ya no te presionan tanto, porque como en España, lamentablemente, se lee tan poco, es verdad. que esa es otra, ¿no? Que cada vez se lee menos. Gente lee, sí, ¿qué lees? El WhatsApp, leen muchos, claro, ya está, pero libros y tal, no, la gente no lee. No, no, es triste. Es verdad. Y yo me limito a la crónica negra y tal, que dice, bueno, hay un gancho y tal, pero vamos, a mí me habría gustado hacer cosas de política, que sé cosas gordas de política y tal, pero digo, nada. Este mismo libro que voy a sacar ahora, lo saco por una piedra editorial, vamos, de prensa voy a hablar, pero sé que es un libro bueno, pues eso, para 27. Me refiero a 27, pues para gente entendida que le preocupa el tema, pero para pocos lectores. Pero no es un libro de masas, porque es un libro un poco profundo, que habla de corrupción, de cómo desde el poder se ha manipulado la prensa, lo uno y lo otro, y la gente, bueno, eso, ¿qué quiere saber? Prefiero que les hables de yo qué sé, de cualquier cosa, del descuartizamiento de Daniel Sancho y tal, ¿no? Digamos, ese chico tan guapo, lo que ha hecho y tal y cual. Los libros se venden, ¿no?
Ya, aunque nunca llegaras a las grandes tiradas de la biografía de Belén Esteban, de Ana Obregón y demás, ¿no? Que yo estaba a veces firmando ejemplares y he visto las colas que tenían, ¿no? Y enfrente mía, Premios Nacionales de Literatura, de brazos cruzados, que allá no iba nadie, ¿no? O sea, lamentablemente es eso. Que la gente cuando compra libros, compra de esa gente que tampoco los va a leer. Libros que no ha escrito esa gente y que no lo va a leer, pero para hacerse el selfie y tal, y está con Belén Esteban, y bueno, pues vale. Y son luego números uno, son superventas. Pero en fin, Lo he está. vivido también, lo he vivido también. O sea que, Juan, antes de pasar a la grafología, porque como grafóloga has sido tan amable de cederme tu letra y firma, es interesante ver tu análisis, de decirte una cosa que yo no sé, nos tienes que explicar qué comes para conservarte también, porque yo te aseguro, y ahora no es peloteo, te aseguro que te echabas 60 años, como mucho. Tengo Pero bueno, 78. porque mira las piezas, pero no me lo. Ahora mismo me has dejado helada, ¿eh? Pues tengo 78, ya me he dado cuenta ya. Y además he llevado una vida dura. Llevo una vida dura porque he trabajado mucho de noche. Ahora he dicho que los periódicos, ves, en televisión a las 11:30 de la noche están mostrando las portadas de los ejemplares del día siguiente. Yo es que cuando era director de periódicos, a esa hora no había bajado ni a cenar. Y la portada Wow. se hacía a la 1 de la mañana, bajaban la portada y tal, y yo me estaba acostando incluso a las 8 de la mañana. Porque el tiempo de la censura, por ejemplo, cuando yo era director del noticiero de Cartagena, pues había que pasar a la censura, había que mandar a la censura, esperando que el censor sí, que el censor no, y me acostaba a las 8 de la mañana. Y a lo mejor, además, a veces, épocas, como me cambiaban de mucho de ciudades y demás, vivía en hoteles. Entonces, acostarte a las 8 de la mañana dormías poquísimo. Ya todo el mundo se levanta, la señora de la limpieza con el aspirador, a lo mejor tenía que presentarme en un juzgado a las 2 horas y tal. O sea, he pasado mucho sueño, he llevado una vida estresante, luego me he casado muy de mayor, que tú conoces a mi mujer, me he casado muy mayor y claro, pues también la soltería hace que, bueno, pues siempre comiendo en restaurantes, por un sitio, por otro, pues una vida muy descontrolada, ¿no? Y, en fin, con mujeres, con chicas, frustraciones un poco, o sea, no es igual que el que se casa joven que lleva una vida más ordenada, ¿no? Pues yo he tenido una vida un poco desordenada en ese aspecto y muy machacada por la profesión, pero en fin, estoy bien. Y yo hasta hace poco, en fin, corría, salía, hasta que me dijo el cardiólogo que dejara, ¿no? Pero bueno, yo todos los días salía a correrme 10 kilómetros cada día y demás, o sea que, sí, nunca he Pues estado ya es enfermo, quiero curioso. decir, en fin, Es Dios ha curioso porque sido te has generoso conservado conmigo en la salud. Que también increíblemente, estoy te has bien conservado. porque sigo activo y esto como si vas al gimnasio, ¿no? Si un músculo lo ejercitas, pues, y Es también, esto, es ¿qué esto. memoria tienes? Claro, tengo memoria, él ha tenido buena siempre, porque la sigo practicando. Y cualquier cosa que veo la anoto y estoy en la cama y en la mesilla tengo un blog y la apunto y cojo una frase y me la repito 5 veces hasta que me la meto aquí. Pero quiero decir que, y sigo trabajando pues casi prácticamente a cambio de nada, ¿no? Porque libros y tal, en fin, esta profesión, estando en activo da poco, pues si estás jubilado, pues no, a veces no te dan ni las gracias. Pero bueno, No sabes. me gusta la defensa de la verdad, me gusta mi actividad, nací con vocación periodista y me moriré con las botas puestas como periodista. Ay, ole. Y aparte de esto veo yo en la letra. La voy a enfocar porque no la quiero poner, pero la voy a enseñar un poco. No sé si la veis. ¿La podéis ver? Ahora Sí, un poco. ahora Ahora sí, ¿eh? Esto es la letra de Juan Rada y su firma. Y vamos allá. Yo me baso sobre esto. Bueno, muchas cosas de las que tú dices están aquí, ¿eh? Me quito las gafas porque de cerca veo mal. Bueno, me sorprendió porque me esperaba una letra más unida y un poco más inclinada. O sea, veo una persona muy autocontroladora, es una persona que se autocontrola muchísimo, tenemos una angulación de 95 grados exactos, una estabilidad emocional importante, es decir, cuando hay una tristeza o un acontecimiento que te tienes que emocionar, tú te controlas, sabes estar y bueno, esto es muy, además es también visible en la firma mantiene la misma verticalidad, vemos el autoconcepto y la sinceridad de la persona en firma y letra. Aquí hay apenas diferencias. Cuando hay mucha diferencia estaríamos ante un lobo, perdón, con sí, piel de sí. cordero. En tu caso, no. Se ve una persona muy sincera. Sí que es verdad que en la intimidad, en tu plano personal, eres mucho más apasionado, mucho más... te sueltas más, que cara a la sociedad te mantienes muy, muy correcto, ¿vale? Entonces también veo la barra de la T, es muy interesante porque tienes una barra de la T, ahí vemos la voluntad.
Las personas que hacen barras muy chiquititas son como, yo lo hago, somos muy sumisitas y la gente que se publica por encima es mandona. Pues tú haces un perfecto equilibrio. Un equilibrio perfecto, ¿qué quiere decir? Que ni mandas ni quieres, sino correcto, sabes en el momento exacto subordinarte y cuando no, pues imponerte. Eso es muy positivo, es algo que me llama mucho la atención. También me llama la atención que hay mucha redondez. La redondez es dulzura de carácter. Aquí se trata de suavizar. Tú cuando tienes una discusión, eres el que suaviza. Al final vas suavizando las asperezas de esa discusión. Siempre logras hacer eso. También los óvalos, bueno, haces lacitos, eso es cordialidad. Te gusta ser cordial, educado, muy importante para ti. Hay una cosa más curiosa todavía, es el punto de la I muy bajo. Es casi caído hacia abajo. Esos son personas súper realistas. Muy realistas, son muy lógicas, con los pies en la cabeza. Si fueras idealista de estos que creen en cosas raras o sobrenatural, tienen el punto de la I súper alto. No es tu caso. Curioso. Es un criminalista. Muy Sí, sí. típico. Sí. Luego la firma, como he dicho, hay una rúbrica por debajo. Eso quiere decir algo así como que yo estoy aquí, me presento y estoy entre vosotros, ¿no? Y además haces como redondeces y florituras casi artísticas. No sé si haces algo en plan artístico, si has hecho algo en plan pintura o porque no sé, yo veo aquí bastante de esto. También veo 2 rayas en la firma al final y esto es el típico perfeccionismo. Gente que es muy perfeccionista, que quiere siempre acabar las cosas súper bien rematadas, hacen esto. Y un poquito de, ¿cómo te diría? TOC. Como muy, revisas todo para que esté todo bien, ¿no? Si tienes que volver a casa a comprobar la puerta, vuelves a casa a comprobar la puerta. ¿Qué más? Bueno, las Ds con lazada, la T también con una lazada, es otra vez esto de querer limar asperezas, de querer que no hayan, digamos, desavenencias, que no haya agresividad. Y es eso, la agresividad es muy baja en tu firma. Sí que hay apasionamiento, pero como digo, que ya en el plano más hacia la familia, hacia lo personal. Ahí hay mucho apasionamiento, mucha ideología, mucha inquietud. Esto es lo que veo. Luego, una cosa más, cuando la firma está colocada al lado de la derecha y próximo al texto, en tu caso no está demasiado próximo, está bien, está más abajo. Es decir, sí que necesitáis a la gente alrededor, sois más sociables, no sois asociales. Yo, por ejemplo, la coloco a la izquierda. Es decir, necesitas de la gente que te rodee, etc. Pero al no estar demasiado pegada el texto, pues bueno, puedes también pues, tener tu espacio. De vez en cuando estar, pero sí que necesitas de la gente. Eres un sujeto sociable, bastante sociable. Y bueno, muy sincero, muy auténtico, no hay tachaduras, con lo cual no veo nada que te recoma ni nada, tienes una conciencia tranquila y se nota, ¿vale? La salud, muy buena. Yo veo una muy buena salud, hay una presión central. La tensión a veces te sube un poco, por lo que veo. Aquí sí la tenías un poquito alta, pero no. Luego también la R, que la sobrepone sobre la O, es inteligencia. Muy agudo, muy atento al detalle en esa R, se ve. Y bueno, más o menos es esto. No veo tampoco narcisismo, no lo hay, porque la gente que es narcisista hace, por ejemplo, la firma mucho más grande que el texto, en tu caso es exactamente el mismo tamaño. Es decir, aquello que tú crees que eres se corresponde perfectamente con la realidad. Esto no es fácil de ver, me ha llamado la atención en lo positivo. Y bueno, hasta aquí, más o menos, pues se podrían decir más cosas, pero bueno, eso te lo diré en privado. Lo Bueno, del Juan. arte me ha hecho gracia porque yo el arte no lo domino, pero si hubiese sido mala persona yo podría haber ganado mucho dinero, porque se me da muy bien la falsificación. O sea, yo tengo mucho, que es un arte, para coger un diploma, un documento, un cuadro, puedo cambiarle formas de todo, puedo envejecerlo. O sea, yo cojo un documento hecho ahora y te puedo hacer pasar porque tiene 80 años y cambiar contenidos, en fin, se me da de maravilla. O sea, eso es... Además, hasta pensé en haber publicado algún libro sobre falsificaciones, porque tanto en el Prado, en el Reina Sofía y tal, hay cuadros falsificados, porque Sí, sí. políticos se han llevado los originales. Porque cuando dicen que un ministro se fuera,
se tiene que vaciar la mesa. No, es que se llevaba el Goya que había en la pared de detrás. Cuando luego se ha reclamado el Goya, que se le había llevado a Lisboa, por ejemplo, pues han mandado una copia, ¿comprendes? En fin, entonces yo sé cómo se puede envejecer cuadros, documentos y demás, y luego se me da muy bien, o sea, cambiar manualmente, pero como si fuera un ordenador, imprimiéndolo, ¿no? Puedo cambiar fechas uno y el otro, para que, bueno, no lo uso, pero en fin, que si hubiese sido mala, si hubiese sido otra persona, iba a poder haber sido un buen falsificador. Que es eso que, insisto, es un arte, porque en España ha habido Sí, sí, artistas falsificadores auténticos, sí, que con su firma como válida no iban a vender, y en cambio haciendo imitaciones y cambiando, falsificando, se han hecho de oro, curiosamente. ya lo creo, ya lo creo. No, no, sí que lo puedes hacer, porque además veo al principio la letra está muy esforzada. Está esforzada, se ve que lo has hecho en plan que no se viera fea. Vale, yo eso también lo noto, ¿eh? Cuando La es una firma letra poco rápida. batalla, claro, la firma poco batalla, porque yo en mis tiempos de director todos los días, cada vez, todas las noches tenía que firmar 7 ejemplares, por ejemplo, en portada 7 ejemplares, iban a censura, claro, durante años y años, medio dormido, firmando 7 ejemplares, más otras cosas, pues he hecho miles de firmas que ya la tiro como un autómata, ¿no? O sea, lo de la firma ya es una cosa que en fin, ya es como poner una estampilla, casi no me entero de los rasgos que hago, pero es por eso, ¿no? De tanta firma que me tocaba a mí, a las 7 de la mañana firmando. No, no, es muy bonita, es me ha encantado porque es de estas letras interesantísimas, ¿eh? Así que muchas gracias por dejarme hacerlo, Es la porque segunda vez que me lo hacen en la vida, porque yo de niño de colegial una vez había un semanario que se llamaba 7 fechas y había que mandar una frase y lo mandé en un sobre. Además recuerdo que firmé Galbao segundo. Galbao fue un opositor a la dictadura de Salazar que secuestró un barco y tal y cual. Y era Galbao. Yo firmé Galbao segundo. Y cuando luego compré el ejemplar y lo leí, me había acertado, pero al 100%. De verdad, pues, ¿eh? Sí, qué sí. bueno. Pero ahora contigo ya sois dos. Pero tú mejor, por supuesto, porque lo tuyo es mucho más amplio. Aquel me contestó con 3 o 4 líneas, ¿comprendes? Pero me había acertado también. Y jamás Sí, me ha sí, vuelto a hacer ningún análisis de grafología hasta esta noche, que te lo agradezco porque, en fin, una inyección no, de no, moral. no. Ya se lo contaré a mi mujer para que diga, mira, qué marido tienes, hombre. Ahí, ahí, ahí. Hombre, ella lo sabe, ella es la que te conoce, ¿no? Bueno, Juan, pues ya llegamos al final. No sé si Daniel te quiere añadir algo y si no, yo ya me despido Muy y dándote bien. las gracias. Espero que no sea la última Claro que entrevista. sí, volveremos. Hay muchos temas. Y si Por quieres eso, alguno de misterio, algún tema de crímenes resueltos desde el más allá. Muy pocos que hay, pero los ha habido. ¡guau! Eso sí que me interesa a mí. Resuelto por Ahí, una ouija, resuelto por unas cartas del tarot y tal, que la gente dice, no, digo, sí, pero los criminales están en la cárcel. Y si no fuera por esa videnta o por esa tarotista, eran crímenes perfectos. Ese crimen que, para mí el crimen perfecto no es el que no detiene al asesino. Para mí el crimen perfecto es ese que se desconoce que tal, que es un crimen, ¿no? Hay crímenes que sabes que se camuflan, pues como muerte natural, como accidente correcto, automovilístico. Y eso es un crimen perfecto que nunca se investiga. Porque el que no exacto. pide asesino será un caso abierto, pero no es un crimen perfecto. Estos serán crímenes perfectos. Y gracias a alguna tarotista, a alguna vidente, pues en fin, han ido a la cárcel los autores. Ojo, casos contados, muy pocos, ¿eh? Pero los hay. Pues esto tenemos que hacer una entrevista porque esto me interesa, porque ahí te puedo contar yo también cosas. Claro. Esto tenemos que hacerlo. Así Y que te bueno, lo dice alguien que es muy escéptico, ¿eh? Yo soy muy escéptico al respecto, pero cuando, pero, cuando en una ouija dan el número del teléfono del club donde trabajaba la víctima y se llama ya, y efectivamente, y gracias a esa gestión se detienen los asesinos cuando se escapaban a Andorra, pues que era un crimen también perfecto, porque ella era en otro país, vivía en otro país ella, que aquí no había ninguna pista de ella, ni huellas dactilares, ni nada. Y gracias a, vamos, un tema de una mujer, de una sanadora que quiso participar en una ouija y tal, pues pasó. Entonces, sí, sí, ante sí, ciertas evidencias hay que aceptarlas. Creas o no creas, soy bastante escéptico, pero cuando hay una evidencia la creo. Como, exacto. como Hay que criminalista, tener aunque la fuera. mente Claro, abierta. claro, está este polígrafo aquí, a mí me gusta o no, pero está aquí. O sea que sí, sí. Exacto. Sí, sí, Pues nada, totalmente de acuerdo. volveremos Pues a hablar del tema. hablaremos de esto. Muchas gracias, Juan. Ha sido un placer, un honor. Y bueno, Daniel, si se quiere decir algo y Vamos, sí, yo ya... Bueno, para como ser breve, siempre porque digo ya yo, a llevamos la mucho tiempo ya. compañera siempre suelo decir buenas y criminales noches. Pero, en fin, Daniel, pregúntame lo que quieras, que en fin, sigo a tu No, disposición. para mí ha sido un placer. He disfrutado un montón escuchando. y yo. Y, Me alegro de y ello. te agradezco a ti
que hayas sido tan amable de responder todo así de forma tan amplia y abierta. Y a Claudia porque tuviste la idea de hacer la entrevista. O sea que, Y a ti, Daniel. genial. Espero que se vuelva a repetir. Y yo satisfecho porque hemos coincidido en muchas cosas también, ¿no? Hablando de la España actual, de ciertas cosas, que en fin, que mucha gente los piensa, pero luego no lo dice, porque tiene miedo a que le van a llamar nazi. En fin, claro, es que aquí cualquier cosa que digas ya enseguida, que aquí la gente ni sabe lo que quiere decir nazi, ni fascista, ni nada. Yo como estoy acostumbrado ya, estoy acostumbrado a que me llamen de todo, a mí me da igual ya. Eso es música para mí. A mí igual. Sí, yo también. Exacto. Yo igual, yo me echo al ruedo, no hay problema. Genial, súper, bueno. Pero yo de ahora no de siempre, pues, ¿sabes? Los de derecha, cuando los de izquierda te dicen, te llaman de una forma y los otros de otra forma. Bueno, yo estoy en el centro, no en el centro, estoy en lo que ocurre. No estoy, yo nunca he militado ni en partidos políticos, ni en centrales sindicales, ni quiero saber nada de ellos. Pero ellos no, ellos tienen, son como la mafia, o como eran Lucky Luciano, Al Capone, Johnny Torre y demás. Ellos tienen sus parcelas de poder, se las reparten, se entienden entre ellos y demás. Y el que no comulga con ellos, pues es un proscrito, claro. Sí. Exacto. Bueno, pues sí. Pues nada, besos y os deseo una feliz noche y nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.